Buenos días nuevamente a todas y todos quienes están participando en esta nueva actividad. En primer lugar, les quería pedir a todas las personas que, por ejemplo, veo una Meli, Tania, si pudieran escribir su nombre completo en el, o en el chat o en su ID de Zoom, ya que en las actividades pasadas hemos tenido el problema que cuando queremos descargar la lista de asistencia y hacer el seguimiento a quienes están participando, no podemos linkearlo con algún otro dato que tenemos porque aparece un nick muy corto. Entonces, idealmente su nombre con su root, y si pudiera, en caso de que no pudieran, que nos dejen por el chat sus datos de contacto, que es fundamental eso. ¿Nombre root o correo? O sea, nombre y correo, perdón. Ya. Eh, Darle las gracias en primer lugar por estar participando de esta iniciativa. Como les comentaba, en los correos de invitación a quienes llegaron, este proyecto es un proyecto financiado por Fomento a los Ríos, por la línea Validación de la Innovación Social, que se llama Resiliencia y Adaptabilidad a la Crisis Hídrica, Ciudades Esponja y Campos Sustentables mediante humedales depuradores de agua grises. Este proyecto está siendo ejecutado por el Centro de Humedales del Río Cruces y la Cooperativa de Aprendizaje en Restauración Ecológica CAREP. Nuestros organismos asociados son el Instituto Forestal, el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur y la Universidad Católica del Maule. Este proyecto consiste en la validación de humedales depuradores, donde estamos realizando una serie de talleres de traspasar conocimiento y hacer ciencia ciudadana con beneficiarios de sectores urbanos y rurales. Le pedimos a Felipe Andrés que deje rayar la pantalla también. La idea es entonces validar estos humedales y hacer distintos tipos de capacitaciones y transferencia de conocimiento. En este caso estamos en el módulo del curso corto de construcción de humedales depuradores, donde está a cargo de esta sección el académico de la Universidad Católica del Maule, doctor Ismael Vera, quien es ingeniero civil con doctorado y magíster en hidrosistemas. Él tiene bastante experiencia en dimensionamiento, construcción y gestión de humedales depuradores en Chile y en el extranjero, en Colombia específicamente. Así que le doy el pase al doctor Ismael para que pueda presentarse y compartir. También pedirle a la Hola, persona que está rayando la pantalla, por favor, que si se va a dedicar a eso, que se retire. Gracias. Hola Gianfranco, si me puedes hacer cojos, puedo limpiar la pantalla. Ya. vale. Hola Ignacio, hola a todos, hola Hola, Gianfranco. Bueno, saludarlos desde aquí desde la región del Maule con un día muy caluroso. Y bueno, espero que lo que voy a compartir hoy, digamos, de cierta manera cubra parte del conocimiento que se debe tener sobre humedales. ¿Ya? O sea, tenemos que, que digamos, podamos arrancar en lo que es la línea de diseño. ¿Ok? Mi nombre ya voy a proyectar acá. Gianfranco, tú me confirmas si se ve bien, ¿vale? Por Sí, favor. se ve bien. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien la presentación? Súper. Vale, entonces como bien lo decía Gianfranco, esta es una serie de talleres que están relacionados con el diseño y algunos cálculos asociados en humedales construidos subsuperficiales. Nos vamos a centrar en este tipo, ya ahorita voy a hacer una breve introducción. Mi nombre, como ya lo presentó Gianfranco, Ismael Leonardo Vera Puerto. Yo soy profesor adjunto de la Universidad Católica del Maule, con sede en la ciudad de Talca. Por eso les decía al principio, es de un caluroso día aquí en Talca. Entonces, yo le agradezco a Ignacio, a Gianfranco la iniciativa
iniciativa de realizar este tipo de proyectos, la verdad, desde hace un año que estuvimos justo en Valdivia, Ignacio, hace un año estuvimos allá justo, iniciamos un trabajo que, bueno, es un fruto de este proyecto y la verdad es que contento de participar. Entonces, como les decía, esto es como bien le explicaba Gianfranco, esto es un proyecto que ejecuta la Universidad Austral, el Centro Humedal de Río Cruces y Carep. Nosotros como Universidad Católica del Maule apoyamos como un organismo asociado. Entonces, el contenido básicamente vamos a hablar, yo voy a entrar con unos conceptos generales de humedales. No voy a hablar nada sobre tratamiento o, digamos, de aguas servidas o de caracterización de parámetros físico-químicos de calidad del agua, porque entiendo, ya se hizo un taller en diciembre al respecto, que espero la mayoría de los asistentes hubieran podido asistir o, en su defecto, tengan una formación mínima respecto a esto, lo que es la evaluación de la calidad del agua. ¿Ok? Entonces, los conceptos generales van a estar enfocados a los humedales, no de calidad del agua. Luego vamos a hablar algunas cosas sí de humedales construidos específicos. ¿Ok? Y finalmente, el día de hoy, vamos a hablar sobre dimensionamiento y configuración. Vamos a hablar de humedales, en este caso particular de hoy, de humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Primero, unos conceptos generales de qué es un humedal. No voy a ir a la definición Ramsar, que es la clásica y típica que se usa, sino voy a ir más a una deducción lógica y también científica de qué es un humedal de manera natural. Ignacio me puede corregir en algunas cosas, ya que es más el área de trabajo del centro. Entonces, los humedales son ecosistemas que tienen agua, bien sea tanto en la superficie o en la zona radicular de las plantas. Es decir, mantienen una inundación de cierta parte de su territorio. ¿Okay? Los humedales tienen condiciones únicas en los suelos y esto hace que sean relativamente diferentes a los suelos que se encuentran en las zonas adyacentes a ellos. ¿Okay? Y el tercero, los humedales tienen una característica que es que están caracterizados por tipos o, digamos, dentro de ellos se encuentran especies de plantas que se denominan hidrófitas. Y se denominan hidrófitas principalmente porque sus raíces han desarrollado mecanismos evolutivos de tal forma de tolerar la inundación y la falta de oxígeno. Y esto es la diferencia. Entonces, si seguimos, los humedales en sí, los sistemas naturales, estoy primero hablando, presentan una gran productividad. Son uno de los ecosistemas más productivos del planeta y por lo tanto tienen una buena capacidad para transformar y almacenar tanto materia orgánica como nutrientes y otros tipos de compuestos químicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente la energía del humedal viene de la luz solar, ¿ya? Porque son plantas principalmente y bueno, todo el consorcio microbiano que se genera. Un segundo acá. Y obviamente tenemos agua y tenemos todo el aporte de nutrientes. Entonces, esta triple interacción hace de que al observar estas características que presentan estos ecosistemas naturales, se haya pensado en ellos como una solución de ingeniería para mejorar la calidad del agua. Y este es el concepto y de ahí nace el concepto de la utilización de un humedal para mejorar la calidad del agua en un proceso de ingeniería. Entonces, aquí uno puede hablar también grandemente de que cuando hablamos de sistemas para mejoramiento de la calidad del agua, tenemos dos extremos bastante, digamos, distanciados en sí, que son los sistemas naturales o pasivos, dentro de lo que se encuentran los sistemas de humedales. Quiero reiterar, no estoy hablando de los humedales naturales, sino estoy hablando de un humedal pensado para tratar aguas. Y estoy hablando aquí de un sistema mecanizado en el otro extremo. Voy a ver si puedo ver opciones de puntero láser perfecto, que son estos que vemos acá, que son sistemas altamente mecanizados. Un ejemplo típico es un sistema de dos activos. Entonces, en cuanto a la energía y a la operación y mantenimiento, los sistemas naturales en general tienen menores consumos tanto de energía externa como de operación y mantenimiento. Por el contrario, los sistemas altamente mecanizados es claro que dado su enfoque requieren mayor energía y obviamente por el componente electromecánico que tienen necesitan mayor operación y mantenimiento. Sin embargo, los sistemas naturales tienen... No sé si alguien puede apagar el micrófono, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, en cuanto a los sistemas naturales, estos necesitan mayor superficie, dado de que el proceso depurativo o de mejora de la calidad de agua se basa en procesos naturales que tienen unas cinéticas de reacción más lentas, ¿ya? O sea, más que unas cinéticas,
cinéticas en general son globales, sino tienen, debido a que se fundamentan en procesos naturales, es más lenta la degradación y por tanto requieren mayor superficie. Muy por el contrario, los sistemas altamente mecanizados requieren menos superficie. Y en el intermedio se ha experimentado recientemente, hace unos 10, 20 años más o menos, en unos sistemas que son híbridos, es decir, que combinan ventajas de sistemas naturales, ventajas de sistemas mecánicos, y son los que se denominan en el argot, digamos, del mundo del tratamiento como tratamientos naturales intensificados. Entonces, aquí viene uno a algo que también para mí es importante, y es el uso digamos, de cómo se habla de la tecnología. Y básicamente uno en el argot encuentra un término muy comúnmente aceptado, que son constructed wetlands, en inglés, que en castellano hemos tratado de utilizar como humedales construidos, ¿ya? Hay un término que ha emergido también del inglés, que son los treatment wetlands, que básicamente son humedales enfocados para tratamiento. Entonces se puede enfocar lo que está este proyecto, que son humedales depuradores. El término humedal depurador es un término más reciente, tampoco está como muy aceptado, divulgado. En sí, estos dos tipos de humedales, principalmente, son los que son establecidos para depurar o para tratar aguas contaminadas. ¿Ok? Eso es importante. Luego tenemos otra palabra que en inglés no se usa mucho, que es artificial wetlands, pero que sería una traducción de un término que se acuñó sobre todo en España hace unos 15, 20 años, que son humedales artificiales. Y este término es erróneo. Y es erróneo, y yo a mis estudiantes soy muy estricto. Mis estudiantes en los escritos o en una disertación, el que use la palabra humedal artificial se acabó la disertación y tiene uno, porque es un término que no se puede usar. Artificial es algo que no existe. Es algo como hecho no es algo concreto, como si lo es un sistema de humedal construido, es algo que se hace. Entonces ellos ya saben que use la palabra humedal artificial, señor, tiene uno, se va, porque no es correcto su lenguaje. ¿Ok? Y tenemos otros términos que son los created wetlands, que son humedales creados, que también se usa un poco para restauración, los humedales restored wetlands, que son aquellos específicamente restaurados, y los mitigation wetlands, que son humedales para mitigación de contaminación. Entonces, todos estos términos son diferentes enfoques que se le da al sistema de humedales, ojo, pensados como sistemas de ingeniería para dar características a los ecosistemas. Nosotros, en esta parte específica y también dentro del proyecto, aunque entiendo hay más versiones, digamos la parte específica que corresponde, vamos a centrarnos en esto, en humedales establecidos para mejorar la calidad del agua o para depurar las aguas contaminadas, y de ahí que en el proyecto se usa humedales depuradores. Entonces, acá hay algo que es importante también tener en cuenta, y es que todos los tratamientos naturales que incluyen a los humedales como una solución de ingeniería, se incluyen dentro de un concepto que se ha acuñado en la última década que se denominan soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ok? Y la definición, básicamente, de una solución basada en la naturaleza es que son soluciones claramente inspiradas por la naturaleza, que son costo efectivas y que proporcionan de forma simultánea tanto beneficios ambientales, sociales y económicos, enfocados especialmente en desarrollar una alta resiliencia en los territorios. Y aquí, por ejemplo, en nuestro caso, o en el caso de lo que estamos tratando hoy, las soluciones basadas en la naturaleza en general tratan de abordar desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el manejo del agua. Y ese es el enfoque especial que tenemos hoy, y también la gestión del riesgo. Pero nosotros nos estamos enfocando básicamente en lo que es el manejo del agua, en la utilización de las características que tienen los humedales naturales para aplicarlos como humedales construidos, que son sistemas de ingeniería para mejorar la gestión del agua. En nuestro caso, el punto específico en la mejora de gestión del agua es el tratamiento del agua o mejora de su calidad. Entonces aparecen propuestas como estas que ven acá, ¿ya? Donde básicamente ustedes ven una integración de diferentes soluciones basadas en la naturaleza a un esquema urbano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ven? Ven la integración, por ejemplo, de humedales construidos en terrazas para tratamiento de aguas grises, ven humedales construidos para tratamiento de aguas negras, también pueden ser humedales de tipo para tratamiento de aguas servidas, es decir, la mezcla. Entonces,
es importante entender esto. El humedal construido es una solución de ingeniería inspirada en los principios de los humedales naturales que se enmarca hoy día dentro de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ¿cómo se definiría un humedal construido? Puse esta foto porque, como lo mostraba al inicio, un elemento distintivo de un humedal son las plantas. Y eso es lo que lo diferencia de las otras tecnologías. Entonces, si uno define un humedal construido de una forma general, como se ha definido por varios autores, son sistemas, vuelvo a reiterar lo mismo, son sistemas de ingeniería, ¿ya? Que se diseñan y construyen para embalsar el agua bajo diferentes condiciones operativas, ¿ya? Aprovechando los procesos naturales que involucran vegetación, suelos y consorcios microbianos para procesar los contaminantes presentes en las aguas y mejorar obviamente su calidad. Eso es, insisto, son sistemas de ingeniería y eso quiero que quede claro. Y hay algo que es importante borrar del concepto y es, en general los humedales naturales son naturales, no deberían ser utilizados para tratamiento. Lo que se hace es inspirarse en esa forma en que la naturaleza hace su trabajo para generar estos humedales construidos que se encarguen de hacer tratamiento. Y con un elemento diferencial, las plantas. Entonces, si uno piensa y se da cuenta de que tiene diferentes condiciones operativas, tiene procesos naturales, tiene vegetación, suelos, entonces uno debería esperar una clasificación de ellos. Y básicamente la clasificación más completa que se hizo sobre los humedales construidos, déjenme un segundo acá que se me pegó esto, se hizo en el año 2013, perdón, esta barra, se hizo en el año 2013 y básicamente ustedes observan, está dividida la clasificación más completa de humedales por por dos aspectos. La hidrología presente dentro del humedal, es decir, la forma en que circula el agua y cómo se maneja dentro de él, también está relacionada con la posición del agua, la dirección del flujo, la saturación del medio o cómo se carga el humedal. También por el tipo de vegetación, básicamente tres características, si es la forma de crecimiento, si es emergente, y ahí tenemos las diferentes variaciones de humedales. ¿Ok? Pero nosotros, por una simplicidad temática y también por un poco enfocar lo que vamos a ver en este curso, vamos a clasificar los humedales en tres tipos principales. Uno, que son los humedales construidos de flujo horizontal superficial, que son aquellos en los cuales el agua va de un punto A a un punto B de manera horizontal. Y hay una característica distintiva y es que la lámina de agua es visible. Si uno los ve en la realidad, se ven como esto que ves acá. Es decir, en apariencia son similares a un sistema de humedales naturales. Luego tenemos el humedal construido de flujo horizontal subsuperficial, que es el enfoque de hoy, donde básicamente se ingresa agua por un punto A, el agua percola por un medio filtrante, ¿ya? Hasta un punto B donde es recogida y percola de manera horizontal, ¿ya? En apariencia son como esto que ven acá. Es decir, no se ve la lámina de agua. Y eso es algo que es importante. Es decir, la lámina de agua no queda en contacto con la atmósfera, ya que se deja un espacio cubierto por la grava que se alcanza a ver aquí en este esquema. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esto es una fotografía hace algunos años de un sistema. Este que está acá es un sistema para tratamiento terciario en España. Y este que ven acá es un sistema para tratamiento secundario en México. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, ya se puede ver un desarrollo de vegetación bastante, creo que tenía unos 5 años de construido. Y acá vemos el segundo tipo de humedal construido de flujo vertical subsuperficial, que es básicamente un sistema donde el agua se aplica en un punto superficial, percola por un medio de manera vertical y es recogida en la parte inferior por un sistema de tuberías, ¿ya? Como les decía, hoy nos vamos a centrar en esta parte. Mañana trabajaremos en esta parte, en los humedales construidos verticales, siendo los dos tipos de tipo subsuperficial. Y se clasifican de tipo subsuperficial porque el flujo, como ustedes se dan cuenta, va de manera subsuperficial, es decir, percola, va por un medio percolante. Y en apariencia, son como este que ven acá, que está en una etapa inicial de desarrollo, donde ustedes ven los tendidos de riego, ven las tuberías de ventilación y ven la vegetación que empieza poco a poco a desarrollarse. ¿Ok? Entonces, y el proyecto también, este proyecto de marco que se trabaja, unas de las soluciones que se van a experimentar y que vamos a trabajar con la gente del CEUN son justamente estos dos tipos, el horizontal subsuperficial
y el vertical subsuperficial. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta cómo trabajan los humedales, que esto va a ser importante luego, nosotros tenemos un agua afluente con unas características que si lo enfocamos al tratamiento del agua servida, sería un poco a lo que ustedes vieron en las clases anteriores, donde tiene diferentes componentes, puede tener sólidos, puede tener materia orgánica, nitrógeno, nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, patógenos como los coliformes o metales. Esto ingresa en la matriz de humedal y en el caso de los sólidos el principal mecanismo de eliminación se realiza por filtración y sedimentación. En el caso de la materia orgánica es principalmente llevada también por filtración en el caso de la materia orgánica particulada y también la materia orgánica disuelta se realiza por degradación bacteriana. En el caso del nitrógeno es una secuencia de procesos que es la nitrificación, denitrificación y su transformación de la matriz acuosa a la matriz gaseosa. También por absorción de las plantas. En el caso del fósforo existe parte de absorción por las plantas, parte de precipitación y absorción al medio, dependiendo del tipo de medio que se use. Ahora, en el caso del nitrógeno, debo aclarar que también depende de la configuración de humedal que se aplique. ¿Ok? No todos los procesos suceden en todos los humedales. Sí suceden en todos los humedales, pero suceden en mayor o menor grado. Y eso hace que se aprovechen esas características para mejorar la calidad del agua con el enfoque de diseño que se quiera dar. Luego tenemos los organismos patógenos, donde un mecanismo de eliminación y la absorción, pero un mecanismo que nosotros en la universidad hemos visto que funciona más preponderantemente es la filtración. Y en el caso de los metales también existe absorción, digamos, a los medios, básicamente se habla, absorción a las plantas y también hay un principio de sedimentación. Entonces, cuando esto, que es una diapo bastante digamos, simplificada de lo que es realmente lo que ocurre, tenemos luego un agua afluente con unas características diferentes, ¿sí? Con unas características que desde el punto de vista del tratamiento significan una mejora, digamos, de su calidad. Entonces, cuando uno habla de tratamiento de aguas servidas en general, pone los tres sistemas, los superficiales, los subsuperficiales horizontales y los subsuperficiales verticales, uno observa claramente que cuando habla de sólidos y materia orgánica, los porcentajes de eliminación son bastante buenos, ¿ya? Pero cambia un poco cuando uno habla ya de nitrógeno total y fósforo total. Ahí los porcentajes de eliminación varían un poco. Y en el caso, por ejemplo, de un organismo indicador patógeno como los coliformes fecales, también entregan algo, pero regularmente se debe usar un proceso de desinfección posterior, ¿ya? Porque lo que el humedal es capaz de entregar no es suficiente regularmente para cumplir las normativas de descarga y o reutilización. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, que es, digamos, algo introductorio al tema de humedales construidos, tanto desde el punto de vista de conceptos generales como de la tecnología en sí, nosotros vamos a hablar del dimensionamiento y la configuración. Bueno, aquí vemos otros esquemas de nuestros tres tipos principales de humedales: superficial, subsuperficial horizontal y vertical. Entonces, la primera pregunta que resulta es cómo escoger entre estas diferentes alternativas de humedales, haciendo ya esta simplificación de estos tres tipos de humedales. Recuerden que mostraba al inicio una clasificación mucho más completa y mucho más diversa. ¿Ok? Luego aparece la pregunta es ¿cómo puedo diseñar el sistema? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan profundo es? ¿Qué tan largos? ¿Qué tan anchos? ¿Qué formas? Y hay algo que es importante tener y es que, dado lo que explicaba al principio, de que los procesos naturales requieren área, en el caso de los humedales el tamaño sí importa. Es decir, que puede ser que un sistema sea subdimensionado por un valor de área menor y que realmente su requerimiento de tratamiento sea un valor de área mayor. Entonces, por eso, el dimensionamiento de un sistema, por ejemplo, especialmente en un humedal construido a flujo horizontal subsuperficial, es importante y su planeación es clave, ya que se necesita que sea bien dimensionado y que su tamaño sea adecuado para tratar la carga depurativa para la que se pensó. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de dimensionamiento y configuración, primero, como les decía, ¿qué tipo de humedal utilizar? ¿Ya? Segundo, ¿cuál es la superficie necesaria para ese humedal? Tercero, ¿qué profundidad debe tener ese humedal? Cuarto, ¿cuál relación largo-ancho debe tener ese humedal? Quinto, la compartimentalización, es decir,
¿Lo voy a hacer en varios lechos? ¿Lo voy a hacer en un solo lecho? Esas también son preguntas por responder. Y tenemos otras consideraciones adicionales, como son, por ejemplo, la vida salvaje. ¿Necesito tener un mecanismo de protección que me aísle de los animales alrededor? También, por ejemplo, ¿qué tipos de plantas voy a usar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto también se relaciona con si quiero pensar mi humedal, que sea una fuente de alimento o no, y también está relacionado con, por ejemplo, la estética del sistema. ¿Ya? Si bien todas las plantas se ven bonitas, dependería también si queremos utilizar, por ejemplo, plantas ornamentales, que también es una línea de investigación que nosotros trabajamos en la universidad. Entonces, en esta presentación, yo trataré de responder todas estas preguntas, ¿ya? Para tratar de tener una aproximación al diseño de un humedal construido de flujo horizontal subsuperficial, ¿ya? Quiero que eso más o menos quede claro. Entonces, primero, el tipo de humedal. Para entender el tipo de humedal, nosotros necesitamos entender, por ejemplo, cómo cada humedal trabaja diferentes aspectos o, digamos, procesos específicos de eliminación de contaminantes. Aquí, por ejemplo, en esta tabla, ustedes ven son los diferentes procesos involucrados en la eliminación para la materia orgánica. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, los dos sistemas subsuperficiales y el sistema superficial en general, para el proceso de sedimentación son bastante eficientes. Claro, entre más significa que el sistema es mejor, menos más significa que el sistema no es tan bueno. En cuanto a la toma, y vemos otra cosa y es el tipo de respiración que ocurre en cada uno de estos sistemas. Y el tipo de respiración es importante porque también indica la forma en que se origina el proceso depurativo dentro del humedal. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan, el proceso de respiración aerobia, que es el que vemos aquí en la cuarta columna, sucede principalmente en humedales de tipo vertical, se da algo en humedales de flujo superficial, pero no ocurre en humedales subsuperficiales, que es lo que vamos a hablar hoy. En el caso de los humedales subsuperficiales, el proceso depurativo de la materia orgánica se origina principalmente por respiración anaeróbica, y eso es importante tenerlo en cuenta. La que no ocurre, aquí aparece en poca medida, pero realmente por la experiencia que nosotros hemos desarrollado, ocurre de manera mínima en humedales de tipo vertical. Entonces, esto ya nos lleva a pensar de que un humedal subsuperficial horizontal va a ser un sistema anaerobio per se, y que por tanto un sistema anaerobio es capaz de procesar materia orgánica, ¿ya? Pero debemos tener en cuenta esa concepción. Y eso ya nos empieza a orientar qué tipo de sistema utiliza. Si lo ligamos con el tema de la eliminación de nitrógeno, por ejemplo, aquí vemos los diferentes procesos o pasos involucrados en la eliminación de nitrógeno, como la amonificación, la nitrificación, la toma por parte de las plantas, el proceso Anamots, que se ha estudiado también en humedales, la absorción, la desorción, en sí, diferentes procesos, pero lo mismo. Si básicamente todos los sistemas son muy buenos en el proceso de amonificación, es decir, en la transformación de nitrógeno orgánico a amonio. Eso todos los sistemas lo hacen. Pero aquí empiezan a ver las diferencias. Como ustedes observaban previamente, el proceso dominante para degradación de la materia orgánica en un humedal subsuperficial es anaerobio. Estos sistemas aparentemente serían muy buenos para denitrificar, ¿ya? ¿El problema cuál es? El problema es que normalmente cuando es una celda única de humedal, se degrada primero la materia orgánica y en la parte final, si bien se podría hacer nitrificación, se podría hacer denitrificación, no hay nitrato disponible ni tampoco fuentes de carbono para ello. Entonces también aquí viene un poco la compartimentalización. Si ustedes observan, si nosotros lo que buscamos es transformar amonio a nitrato, es decir, el proceso de nitrificación, un humedal vertical va bastante bien. Y es el que mejor funciona y también va ligado a lo que explicaba previamente. Es decir, normalmente se da un proceso de respiración aerobia por la forma en que este sistema es concebido o por la forma en que, principalmente más que concebido, es la forma en que se opera. Pero eso lo voy a explicar mañana. Por hoy, me voy a centrar en solo los humedales subsuperficiales. Entonces, tengamos en cuenta, son buenos procesando materia orgánica y en el caso del nitrógeno serían buenos aplicarlos para la denitrificación. Pero para poder denitrificar nosotros necesitamos dos cosas, nitrato y materia orgánica fácilmente biodegradable. Y ahí es donde empieza un poco la primera limitación que tienen estos sistemas. Entonces,
en el caso de los HS, digamos, de los humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial, ya teniendo en cuenta, digamos, habiendo elegido este sistema, que es lo que nosotros estamos haciendo en este curso, digamos, ya elegimos, partimos de que este es el sistema que podemos utilizar, porque lo vamos a aplicar básicamente para degradación de materia orgánica y sólidos, que como lo mostraba, en el caso del agua hervidas son bastante aplicables, en el caso también de aguas grises sería bastante aplicable. Nosotros vemos de que para calcular la superficie total, uno mira la literatura y en general puede encontrar 4 o 5 formas de diseño, ¿ya? Yo aquí voy a explicar básicamente 2 formas de precálculo, que sería la que caracterizo aquí como 1, que son las áreas prescritas o reglas generales, lo que en inglés se denominan como las reglas de Deo cuando uno lo traduce al castellano. Luego tenemos otra, digamos, una forma de aproximarse al diseño, que es la correlación carga-concentración de descarga, que es una forma gráfica de diseño, ¿ya? Y luego vamos a ver el 3, que está relacionado con las constantes cinéticas de degradación de primer orden, que se subdivide en 2 modelos, que es el modelo de flujo a pistón modificado con concentración de fondo y el modelo de tanques en serie con concentración de fondo. ¿Ok? Entonces, a lo largo de lo que, digamos, continuaré explicando, me voy a centrar en estos 3 aspectos de diseño. Creo que no lo mencioné, pero por un tema de, digamos, de fluidez de la presentación, creo que las preguntas las hacemos al final, Gianfranco, no lo dejamos claro, pero creo que porque no puedo ver el chat, chicos, ¿vale? Entonces, como les decía, la parte A, selección del tipo de humedal. En nuestro caso ya vamos con humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal. La parte B, cómo calcular la superficie. Como les decía, hay otras, por ejemplo, también existe otra cosa que son las ecuaciones de correlación, que es cuando se tienen muchos sistemas de humedales operativos en el país, hay gente que ya ha estudiado en el aspecto de que cómo se correlaciona la concentración de entrada con la concentración de salida o la carga de entrada con la concentración de salida. Afortunadamente, en el caso sudamericano, que incluye Chile, no hay suficiente información para esas ecuaciones, ¿ya? El método 2 que estoy explicando acá regularmente también se basa en este principio de cuando tienes muchos humedales. Ese es más enfocado en Norteamérica, pero en general podría ser utilizado como un buen parámetro de predicción, ¿ok? Entonces, para poder entender esto de cómo calcular una superficie, voy a tratar de desarrollar o tratar de explicar de la mejor forma posible un ejercicio. La verdad, chicos y chicas, para mí es bastante complejo ha sido esto de explicar ecuaciones y cosas por educación virtual como me tocaba este semestre. Espero hacerlo de la mejor manera y me disculpan si cometo algún error o hago una omisión muy rápida. La verdad es que no, yo esto me encanta explicarlo, pero en pizarra. Pero bueno, sigamos. Entonces, este ejemplo de diseño está en este libro que ya les voy a contar un poco de él, Otto et al. 2016 de la International Water Association. Básicamente nosotros queremos diseñar, o lo que nos vamos a centrar ahora durante este momento, es un humedal para 5 personas. Una casa de 5 personas en un clima templado, básicamente con estaciones principalmente, con un objetivo de DBO de 30 miligramos por litro, que es un objetivo de DBO normal, incluido en muchas regulaciones, tanto de descarga como de reutilización. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, consideremos varias cosas. Sí o sí, y algo que no dije al principio, pero que esperaba este momento, es que un sistema de humedal construido a flujo horizontal subsuperficial necesita un pretratamiento. Y necesita un pretratamiento que sea efectivo en la eliminación de sólidos. Eso es indiscutible. O sea, un sistema que uno puede utilizar, digamos, a nivel domiciliario, es un tanque séptico. Y un tanque séptico, digamos, en el caso chileno, se consiguen en el mercado a unos precios relativamente asequibles prefabricados, pero también se pueden fabricar en concreto armado. Entonces, eso es algo que es necesario y es indispensable poner antes de un humedal construido flujo horizontal subsuperficial. ¿Y por qué es importante y necesario? Porque resulta que los humedales, un problema que han presentado en el mundo es justamente un fenómeno que se llama clogging en inglés, que es el taponamiento. Y se ha descubierto que si bien el clogging es un efecto multifactorial, un factor muy importante ha sido el problema en la eliminación de sólidos presente en los sistemas de pretratamiento a los humedales de flujo horizontal subsuperficial. De ahí la importancia de que se tenga un buen sistema eliminador de sólidos. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio que vamos a hacer, que también es algo típico, podemos considerar de que ponemos un tanque séptico previo al humedal construido de flujo horizontal subsuperficial que elimina un tercio de la materia orgánica, más o menos un 30%. Eso es algo normal que se espera que elimine un tanque séptico. Y vamos también a considerar 2 cosas.
una generación per cápita de más o menos 150 litros habitante al día de aguas residuales. Es un poco alto, dependiendo de la zona del país en la que estemos. Es muy alto para el norte, por ejemplo. Para el sur estaría un poco más o menos dentro de margen normal, pero es un valor alto. Pero es un valor que consideremos para el ejemplo, y una generación per cápita de 60 gramos de DBO5 habitantes por día, que es más o menos el estándar que se usa en la Unión Europea para definir un habitante equivalente. ¿Ok? En el caso de Chile, por resultados que hemos obtenido también, uno puede hablar de que esta carga orgánica podría estar alrededor de 40, 45 gramos de DBO5 habitante al día. Ya en algunos análisis que hicimos de datos reales, más o menos, esos eran los más que... Pero trabajemos con esos valores, ¿ok? A modo de ejemplo de diseño. Y recuerden, lo que vamos a diseñar es este sistema, es decir, un sistema horizontal subsuperficial donde ponemos agua en un punto A, percola por una cama que tiene un material pétreo o un material de fácil percolación y donde llega a un punto B, ¿ya? Eso es. Entonces, lo primero que uno debe hacer es resumir todos estos datos iniciales, es decir, todo lo que se entrega en el ejercicio o cuando uno acomete el problema de diseño, en la realidad, normalmente uno llega y le dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí viven 4 personas, usamos el agua de manera normal, tenemos suministro permanente. Y eso es básicamente la información que uno tiene. Entonces uno tiene que tratar de trabajar con valores estándar. Entonces, primero resumir esta información, que es un poco lo que yo entregaba acá, que es decir, cuál es la generación per cápita de agua, el valor de carga orgánica superficial, el valor de carga orgánica diaria por habitante. Esos son valores que el diseñador debe asumir dentro de su diseño. ¿Ok? Entonces, para resumir, ¿cuál es el caudal total que tenemos? Entonces, si nosotros tenemos 5 habitantes, ¿cierto? Y tenemos una producción de 150 litros por habitante al día, ¿qué nos queda? Multiplicar. Y luego, que sería 5 por 150, eso nos daría 750, pero como lo queremos manejar en unidades internacionales, lo transformamos a metros cúbicos por día. Perdón, a metros cúbicos. Y hacemos un factor de conversión que dice que un metro cúbico son 1000 litros. Por tanto, el caudal generado que tendría esta vivienda sería de 0,75 metros cúbicos por día. Es decir, todas las personas que viven en nuestro hogar, las 5, de acuerdo a las consideraciones que tenemos, sería 750 litros habitante al día o 0,75 metros cúbicos por día. ¿Ok? Ese es el primer resumen. Segundo resumen es cuál es nuestra carga másica afluente. Entonces, para esto, nosotros tenemos 5 habitantes, tenemos una generación per cápita de 60 gramos de DBO5 por habitante al día, pero adicionalmente dijimos, recuerden, que un tercio era eliminado por el sistema. Por tanto, para el humedal nos quedan 2 tercios de ese componente de la materia orgánica. Y eso quiere decir de que al humedal van a ingresar 200 gramos de DBO5 por día. ¿Ok? Me explico nuevamente. Tenemos 5 habitantes, tenemos la carga unitaria, y este factor 2 tercios es dada al razonamiento que hicimos de que 1 tercio ya se queda en nuestro tratamiento de fosa séptica. Por tanto, diseñamos para 200 gramos de DBO5 por día. Luego, estimamos cuál es nuestra concentración afluente y como a veces lo que sí podemos, a ver, aquí es un poco, a veces podemos caracterizar el agua. Entonces, este valor es conocido previo al diseño, que es el valor de concentración. Pero aquí, como estamos trabajando con cargas unitarias, lo podemos hacer un poco diferente y es decir, que la concentración la estimamos a partir de la carga sobre el caudal. Entonces, si nosotros tenemos una carga total de 200 gramos de DBO5 y la divido entre el total del caudal, tengo una concentración promedio de DBO de 266 miligramos por litro. Puede ser un valor alto para el país, para Chile, ¿ya? Y eso también quiero dejarlo claro. Normalmente nosotros hemos medido valores de 200, inferiores a 200, podría ser un valor alto, pero insisto, esto es a modo de ejercicio. Entonces tenemos para nuestro ejercicio estas 3 condiciones, 750 litros por día o 0,75 metros cúbicos por día, 200 gramos de DBO5 por día y una concentración de 266 miligramos por litro de DBO. Luego vamos al paso 2, que es cómo calculamos el área, ¿ok? Todavía estamos en la superficie. Entonces, vamos al primer método, que es el áreas prescritas o reglas generales, o las reglas de DBO, traduciendo de Rules of Thumb. Entonces, por ejemplo, uno elige una regla general. Hay
los países que tienen más tradición en esto, como Dinamarca, la República Checa, Alemania, ya más o menos se sabe cuál es el requerimiento de área que se requiere por persona. En el caso danés, ustedes observan las referencias de hace casi 20 años, del 2004, ya más o menos se sabía cuánto es el requerimiento de área. Y en el caso danés, por ejemplo, en ese año, en el año 2004, se estimaba que eran 5 metros cuadrados por habitante equivalente. ¿Ok? Entonces, si uno toma el área, dice, tengo mis 5 habitantes que tengo yo en mi vivienda, que son equivalentes porque asumimos una carga de DBO igual a la de un habitante equivalente, multiplicamos por 5 por el factor que indica, digamos, digamos que se indica en Dinamarca, hablamos de 25 metros cuadrados en total. Eso sería el cálculo inicial que podríamos hacer por el método de rule of thumb o por el método de área prescrita. ¿Ok? ¿Qué indica la abstracción danesa? Que con este tamaño se espera una reducción del 90% en DBO5. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si uno mira la concentración que teníamos inicial, deberíamos esperar una concentración por debajo de 27 miligramos por litro en promedio. O sea, estaríamos cumpliendo los 30 miligramos por litro, que en general, perdón, creo que eso no lo mencioné, creo que se me pasó, déjenme revisar. Sí, aquí está, que el valor objetivo que necesitamos de DBO es de 30 miligramos por litro. ¿Ok? Entonces, vuelvo acá, estaríamos hablando de que este sistema, en principio, bajo las orientaciones danesas, estaría con 27, estaríamos cumpliendo la descarga y necesitaríamos 25 metros cuadrados. ¿Ok? Digo que la orientación danesa porque en Dinamarca los sistemas subsuperficiales entraron en desuso. Y básicamente todo el sistema se volcó a humedales verticales. Y fue básicamente por la mayor restricción y la necesidad de nitrificación que exigían los sistemas de tratamiento, que exigía la autoridad ambiental. Entonces, por eso, si bien existen diseños para esto y se aplican, en general los sistemas subsuperficiales en Dinamarca entraron en desuso. ¿Ok? Pero nota, y esto es importante, esto es una aproximación inicial, no es un diseño. Por eso les decía que los 2 primeros métodos van a ser como una estimación inicial de lo que es ULA. ¿Ok? Sigamos. Vamos al segundo método, que es la correlación de carga, concentración de descarga, que es la forma gráfica. A ver, entonces acá se basa en este tipo de cartas que ustedes ven acá. ¿Ok? Este tipo de cartas fueron realizadas por Scott Wallace y Robert Knight en el año 2006 en un reporte que es este que ven acá, que es el de la Water Environmental Research Foundation, que habla sobre la factibilidad, los criterios de diseño y los requerimientos de operación y mantenimiento para pequeños humedales, como estos que estamos hablando, que son humedales más domiciliarios. ¿Ok? El libro está a la venta en internet, cualquiera lo puede comprar. Hay muchas cartas, en realidad hay cartas tanto para la materia orgánica como para el nitrógeno, creo que para el fósforo también, pero no lo tengo claro las de materia orgánica y nitrógeno, y son cargas de este tipo que está ligado, si ustedes observan los puntos, son muchos datos de humedales, y al final ellos utilizaron un algoritmo estadístico para generar confiabilidades de los sistemas. Entonces, por ejemplo, este límite que ven acá es para obtener una confiabilidad del 50%, este límite que ven acá es para obtener una confiabilidad del 75% y este límite es para obtener una confiabilidad del 90%. Cuando hablas de confiabilidad en este tipo de sistemas, por ejemplo, si uno utiliza una confiabilidad del 50%, quiere decir que de cada 10 muestras, 5 sí o sí van a cumplir el valor de descarga de efluente que nosotros hayamos definido en la carta de diseño. ¿Ok? Eso es lo que indica la confiabilidad. Cuando es 75, 7.5 muestras de cada 10 cumplen ese valor de confiabilidad. ¿Ok? Eso es lo que es importante. Entonces, características. Es un método gráfico diseñado con datos principalmente de Estados Unidos, pero tiene algunos datos de todo el mundo. Es un método probabilístico con unas curvas y es un método que se encuentra en este libro. ¿Ya? Está explicado en algunos otros, pero en este libro es donde está la abstracción completa y los gráficos completos para utilizar. Sigamos. Entonces, si tomamos nuestro ejemplo o lo que estamos trabajando nosotros, entonces tenemos que nosotros definimos que necesitamos una concentración efluente de 30 miligramos por litro. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, si uno toma el valor de concentración que se encuentra en el eje de las Y y lo proyecta sobre la confiabilidad deseada,
y luego hace el transecto hacia el eje de las X, obtiene lo que se denomina el valor de carga orgánica superficial de diseño. ¿Ok? Entonces, denme un segundo porque aquí la pantalla me cambia mucho, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con 30, que es nuestro objetivo, una confiabilidad del 50, nosotros obtenemos que la carga orgánica superficial de diseño que obtenemos del sistema es 90. Espero que el gráfico se vea un poco bien, es un poco borroso porque en realidad está extraído de otra imagen no originalmente del libro, ¿ya? Porque el libro en digital no lo tengo impreso, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la transformación de 90 kilogramos de DBO5 hectárea al día y lo llevamos a lo que es gramos metro cuadrado día, ya que nuestro sistema es más pequeño. ¿Ok? Y lo que equivale es digamos, a 9 gramos de DBO5 por metro cuadrado. Esto quiere decir que con este valor y la carga total de DBO5 se estima el valor del área superficial. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tomamos el valor que nosotros teníamos de carga total y se divide entre el valor de carga orgánica superficial de la carta de diseño. Y eso nos da una aproximación de 22,2 metros cuadrados. Entonces, ya vamos viendo estos números. Ahorita hacemos un resumen. Danesas, normas danesas, 25. O sea, o indicaciones danesas. Forma gráfica, 22,2 metros cuadrados. ¿Ok? Notas importantes, nuevamente como hicimos ahorita. En este caso, no tiene en cuenta explícitamente coeficientes de velocidades de reacción o de correcciones de temperatura. ¿Ok? Eso es algo que es importante. Es un método gráfico. Luego está basado en datos que en general no provinieron de literatura chilena, porque esto fue hecho en el año 2006 y en el año 2006 la tecnología en el país recién estaba arrancando incipientemente, por tanto no había información que hubiera sido suministrada a estas cartas. Entonces eso es importante tener en cuenta. Lo que decía, tanto el método 1, que fue el anterior, que fue el danés, junto con este, podríamos hablar de una primera aproximación al diseño. Ya vamos teniendo números, ya vamos viendo que para 5 personas estamos hablando de entre 20 y 25 metros cuadrados. Sigamos avanzando en los métodos de diseño. Entonces, vamos ahora a lo que se denomina las constantes de primer orden, que uno podría dividir en dos partes, los modelos de flujo a pistón y los modelos de tanques en serie. Esto entramos un poco en la cinética de reactores específicos. El primer modelo, que es el de flujo a pistón, que es el CAS estrella, ya, que es un modelo usado, pero que ya ha entrado en desuso, porque se ha sido reemplazado por el modelo de tanques en serie, reemplazó al modelo original de Cadleck y Knight del año 1996, que era un modelo de degradación y cinética de primer orden sin concentración de fondo, que es lo que representa estas estrellas. Entonces, básicamente un modelo de degradación de flujo a pistón es la velocidad a la que se procesa un contaminante, típicamente se representa por una constante reacción K y responde a esta cinética de degradación. J, que es la característica de remoción por unidad de área o de carga removida, es función de este factor K multiplicado por la concentración. Y cuando uno mira un humedal y lo caracteriza, básicamente esto es lo que sucede, es una curva de este tipo. Entonces, si ustedes observan, en un humedal construido flujo horizontal subsuperficial tenemos, digamos, consideramos la longitud total como 1 y cada una de sus partes como un fraccionamiento. Entonces, si ustedes observan, principalmente en un 40% inicial se origina la principal degradación de la materia orgánica biodegradable como la DBO5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que ya lo voy a explicar con la otra ecuación, es que el área de un humedal se calcula con esta fórmula de reacción. Esto viene, claro, está toda la deducción, pero aquí por cuestiones de tiempo y también simplicidad la omití, pero si hiciéramos un curso posgraduado la analizaríamos. El caso es que tenemos esta fórmula en la cual el área se calcula en función de un caudal, que es el que aplicamos, una constante de primer orden, una concentración de salida, una concentración de entrada, y este que es el término C estrella, que es una concentración de fondo. La concentración de fondo, en el año 96, básicamente el primer libro, el Truman Wetlands, se dieron cuenta de que si bien había un modelo cinético para degradación y funcionaba más o menos bien, los humedales, en general, los que son considerados para tratamiento, siempre tienen un límite inferior de descarga. Entonces, es básicamente como la materia orgánica que va a quedar sí o sí por el procesamiento propio del sistema. Y eso es lo que se homologa a esta concentración de fondo. Es decir, el humedal
menos de esa concentración no es capaz de entregar, para que quede un poco más claro. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí la nota se me fue antes, disculpen. Básicamente uno lo que tiene es un coeficiente de reacción superficial, que era este valor de K, o coeficiente de primer orden, que se denomina coeficiente de reacción superficial, que se encuentra mayormente explicado en este libro, en el de Cadles y Wallace del año 2009, que es la actualización del Trimmen-Wieland del año 1996. Entonces, básicamente, una recomendación que ellos hacen para un percentil 50 es de 25 metros por año. ¿Ok? Este factor puede ser corregido por temperatura. ¿Ok? Y se hace a través de una ecuación de Arrhenius. En este caso, también por simplicidad no lo voy a hacer, voy a tomar el valor explícito de la tabla y lo que se hace es reemplazar dentro de la ecuación. Entonces tenemos nuestro caudal transformado a metro cúbico por año para que sean unidades consistentes a la tasa cinética que está en metros por año, nuestra concentración de salida deseada, nuestra concentración de entrada deseada, y básicamente nos da un área de 27,9 metros cuadrados. ¿Ok? Vamos ampliando el número. Empezamos 25, 22,2, 27,9. Este es un enfoque de diseño que los ingenieros que, digamos, en otros países, y creo también en Chile, la verdad los conozco un poco acá en el país, pero en las memorias de diseño de otros países, si bien se usa, está entrando un poco en desuso. Y es un modelo de diseño que ha sido reemplazado por el que sigue. Entonces, claro, aquí se me fueron los efectos, discúlpeme que me quedo muy desordenado. Entonces, viene el segundo, que es el modelo que se denomina PKC estrella, o de tanques en serie. En general, en el argot de la comunidad de humedales construidos se denomina modelo PKC estrella. Y el modelo PKC estrella, básicamente es esto que ustedes ven acá. Es una ecuación que se basa en la cinética de tanques en serie, el NHS, que se denomina en inglés, que es básicamente un intermedio entre, para quienes, digamos, tienen alguna formación en reactores y estas cosas, un intermedio entre el flujo a pistón y el reactor de mezcla completa. Entonces, nosotros básicamente en el primer modelo, que era el KC, el de flujo a pistón KC estrella, estamos hablando de un flujo a pistón. ¿Ok? Pero aquí estamos haciendo una extracción a tanques en serie. ¿Ok? Donde básicamente tenemos parámetros muy similares a los que teníamos anteriormente. Si ustedes observan, esta ecuación se puede representar tanto para constante cinética de primer orden como la que veíamos anteriormente, que sería la misma, como también en el aspecto volumétrico del sistema, que esto ya es un poquito diferente. Nosotros nos centraremos solamente en esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos concentración nuevamente efluente, concentración afluente, concentración de fondo nuevamente, porque como les indico, todo sistema de tratamiento basado en humedales tiene una concentración de fondo que bajo esa no es capaz de entregar. Tenemos una constante cinética de primer orden. Me hizo falta una cosa. Ya, ahorita explico algo. Y luego tenemos el número aparente de tanques en serie, el NTIS, que es con la transformación del contaminante, una carga hidráulica, que sería la que aparece acá, que eso está, ya lo explico casi al final del ejercicio, y algunos parámetros como la constante volumétrica. Se me olvidó explicar acá que en el caso, si ustedes observan aquí, tenemos el C estrella, que era la concentración de fondo, que les hablaba que era la concentración límite, ¿correcto? Normalmente para un humedal construido flujo horizontal subsuperficial, más o menos se sabe que el límite para, digamos, de concentración efluente de DBO está en 10 miligramos por litro. También, insisto, hay un poco más de discusión en el libro de Cadles y Wallace, pero un valor conservador de diseño habla de ellas. ¿Ok? Entonces, volviendo a retomar nuestro modelo PKC estrella, que es un modelo intermedio entre el flujo a pistón y el de mezcla completa, teniendo nuestras variables, tenemos que el modelo PKC estrella también es una derivación del modelo anterior el KC estrella, digamos, de Cadles y Knight. Entonces, la ecuación despejando eso que veíamos anteriormente, obtendríamos este valor para el área, es decir, función del número P, ¿ya? Del caudal inicial, ¿ya? De la tasa cinética que ustedes observan, si observan es la misma tasa que tenemos acá, es la misma tabla, porque es el mismo fundamento de diseño, pero significa más completo, y tenemos nuestras concentraciones y nuevamente nuestro parámetro P. Características. El P, regularmente recomendado
para humedales de flujo horizontal subsuperficial es de 3. ¿Ok? Y obtenemos las otras características, ya la habíamos usado, y aquí fíjense que el área cambia radicalmente, a 44 metros cuadrados. Y eso se dieron cuenta justamente, se dieron cuenta de que este modelo era el que mejor se estaba ajustando a los estándares de diseño y a las calidades realmente que entregaban los humedales. Porque en la evolución de, digamos, de los sistemas de tratamiento mediante humedales, que también debo decir algo que es importante, es relativamente reciente. A diferencia, por lo menos, el proceso de lobos activados en el mundo arranca más o menos hace un poco más de 100 años. Los sistemas de humedales construidos, si bien hay algunas ideas que mañana les voy a mostrar la fecha, como sistema como tal de ingeniería, los primeros trabajos son en Alemania por Kai Seidel en el año 1950. Eso está escrito en un libro que ya al final también les comento. Entonces, pero el desarrollo como tal de la tecnología empieza en los 70s, 80s, principalmente con estos modelos de flujo horizontal subsuperficial. Y mañana les voy a contar un poco sobre el desarrollo de los humedales de flujo vertical. Entonces, retomando acá, tenemos que son 44 metros cuadrados. Entonces, como les decía, este es el modelo de diseño más actualizado y recomendado para dimensionar humedales de flujo horizontal subsuperficial. Si tomamos todo lo que hemos hecho hasta el momento en cuanto a la superficie, ojo, vamos solo en la parte B, y comparamos las diferentes formas de diseño que utilizamos, las de reglas generales, la correlación carga-concentración de descarga, que sería la forma gráfica, las constantes de primer orden con el modelo de flujo pistón, el modelo Casa estrella, y las constantes de primer orden, que es el modelo de tanques en serie por P Casa estrella, obtenemos los siguientes valores. Para la regla general 25, para la correlación 22, para las constantes 28 más o menos, y para el modelo P Casa estrella 42. Si uno es conservador, y luego vamos a hacer los chequeos, escogeríamos el valor que se ha demostrado que es el de P Casa estrella, que es el que mejor, digamos, representa de cierta manera esta simetría. Perdón, pero hace un poco de calor. Entonces, estamos hablando de 44 metros cuadrados. ¿Ok? Vamos a la tercera característica, la selección de la profundidad que debe tener este sistema. Entonces, si ustedes observan, en la profundidad, las recomendaciones en general hablan de que la profundidad del lecho de grava debe ser entre 0,5 y 0,7 metros. ¿Ya? Hay algunos experimentos que realizó el profesor Joan García hace unos 10 años más o menos, donde logró demostrar que se podía reducir un poco más, trabajar con 40, 50 centímetros. ¿Ya? En general, lo que mejoró un poco el profesor Joan fue justamente esta, digamos, forma de transferencia de oxígeno, pero se reducía el tiempo de retención hidráulica. Pero en general, cuando ustedes toman guías de diseño de múltiples países, el rango de recomendación del lecho de grava, ojo con eso, es de entre 0,5 y 0,7. Ya al final voy a explicar un poco por qué hago hincapié en el lecho de grava. Entonces, normalmente nosotros podemos, para ser conservadores, el valor medio de 0,6, ¿ya? Pero, ojo con esto, definimos, y qué es lo que se hace con un sistema de regulación hidráulica final, una profundidad efectiva de la lámina de agua de 0,5 metros. Este aspecto específico de cómo regulo esta altura de agua, la voy a explicar la semana entrante en los aspectos constructivos. Por ahorita estamos centrados solo en el aspecto de diseño, ¿vale? Entonces, vamos, tipo humedal construido de flujo horizontal subsuperficial. Superficie total seleccionada, 44 metros cuadrados. Profundidad total, estamos en 0,6 del lecho de grava, pero de la lámina de agua de 0,5. ¿Ok? Vamos. Relación largo-ancho, que sería nuestro siguiente aspecto. Normalmente, lo que ya se conoce y se sabe en el mundo humedales, es que la relación largo-ancho debe variar entre 2 a 4. Es decir, si usted divide el largo de un humedal entre un ancho, debería darle entre 2 y 4. Eso es lo que ya más o menos se sabe, es la forma en que estas ecuaciones que mostraba, sobre todo el modelo NETIS, funciona bastante bien. ¿Ya? Nosotros podemos utilizar con un valor medio de 3 para partir nuestro cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos, conociendo y sabiendo que el área de un humedal, o el área de una sección rectangular, que es básicamente lo que estamos diseñando, es igual a L por A, y reseleccionamos una relación largo-ancho de 3, entonces nosotros tenemos que el largo es igual a 3 veces el ancho. ¿Ok? Resolviendo, si uno, digamos, toma esta ecuación, la pone aquí y despeja, obtiene que el largo se puede calcular como el valor del área dividido entre 3 por la raíz cuadrada de él.
¿sí? Definimos que eran 44 metros cuadrados. El largo, perdón, el ancho, me equivoqué acá, me disculpo, aquí es A, de ancho. Sería de 3.8 metros cuadrados, ¿sí? Porque al introducir esto acá, lo que yo hago es poner acá y despejar A. Aquí es A, disculpe. Entonces, podría calcular el largo. Entonces, ¿qué me quedaría? Que el humedal tendría de ancho 3,8 metros y de largo 11,4 metros. Pero esto constructivamente no es fácil de llevar ahora. Entonces nosotros lo homologamos a algo. Lo que podemos hacer es homologarlo a un ancho de 4 metros por facilidad constructiva y a un largo de 11 metros. Esto nos va a dar la misma cantidad de área que requeríamos, que recuerden era de 44 metros cuadrados. ¿Ok? Y que si nosotros revisamos la relación largo-ancho, tomamos el largo, lo dividimos entre el ancho y nos da un valor de 2,5. Lo que estaría entre los rangos recomendados, como lo mostraba acá, de entre 2 y 4. Entonces, vamos bien. ¿Ya? Luego de esto, nos queda otro aspecto que son verificaciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto va relacionado con la vida útil de los sistemas. A ver, en el mundo, hoy día, lo digamos desde hace unos años, ya han empezado a aparecer como evaluaciones ya con años de operación. Las primeras evaluaciones que uno empieza a ver, creo que son de Dinamarca, hace unos 20 años, de sistemas que se construyeron a partir de los años 80. Hay otras de República Checa que también se han publicado. Hay otras que yo estuve trabajando específicamente de España, de 8 años, 10 años que tenían de operación allá. Entonces, los sistemas en general deberían ser diseñados para un horizonte de proyecto de más o menos 20 años. Y en el caso de estos países, algunos sistemas llevan 10, 20 años operando de manera eficiente. En el caso de España, por ejemplo, hay algunos sistemas que han subdimensionados y tuvieron que modificarse. En el caso, principalmente se modificó, o sea, más que modificarse, se tuvo que limpiar la grava por este problema del clogging. Hay que tener en cuenta que este es un problema que puede presentarse en los humedales si no se tiene un buen sistema de eliminación de sólidos. ¿Ok? Por esto aparecen estos sistemas de verificaciones que nos dicen de cierta forma que el sistema va a ser estable trabajando durante mucho tiempo. En mucho tiempo me refiero al horizonte de diseño. ¿Ok? Entonces, el primer parámetro que uno revisa es lo que se denomina carga orgánica superficial, que si ustedes observan, fue un valor que nosotros obtuvimos de las cargas de diseño, de las gráficas que mostraba yo del libro del 2006 de Wallace y Knight. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la carga orgánica superficial? Se dan unidades de dBO por metro cuadrado al día. Y es básicamente tomar la carga orgánica diaria que se aplica sobre el sistema y dividirlo entre su área superficial. Fácil. Entonces, recuerden, de nuestros cálculos iniciales, teníamos 200 gramos de dBO5 por día y lo dividíamos entre el área superficial de 44 metros cuadrados. Eso nos da una carga orgánica superficial de 4,54 gramos de dBO5 por metro cuadrado al día. Ahorita vamos a revisar. Vamos con un segundo cálculo. La carga hidráulica. La carga hidráulica, conceptualmente hablando, es dividir el volumen diario de agua que se aplica al humedal sobre su área superficial. ¿Ok? Es muy similar al anterior. El anterior lo que hacíamos era tomar la carga orgánica superficial, la carga orgánica diaria, perdón, y dividirla entre la área superficial. Aquí lo que hacemos es el volumen, recordemos que tenemos 0,75 metros cúbicos por día, lo dividimos en nuestra área definida en 44 metros cuadrados, hacemos la conversión a milímetros, y obtenemos una carga hidráulica de 17 milímetros por día. Ya hacemos la revisión. Nos vamos a la tercera parte, que es la carga orgánica transversal, y esta es muy importante, ¿ya? Y es muy importante porque esta nos indica, o se desarrolló, la propuso Wallace Scott en el año, creo que fue 2009, no lo recuerdo, o 2006, no lo recuerdo muy bien, justamente por este problema del clogging para los Estados Unidos. Pero en general se ha usado en el argot de los sistemas de tratamiento como una medida de chequeo y de garantía de que el sistema no se va a colapsar por clogging rápidamente, ¿ya? Entonces, básicamente aquí lo que se hace, la carga orgánica transversal es, nuevamente, nuestro valor de carga orgánica diaria, pero dividida por el área de la sección transversal que tiene el humedal, la que nosotros estimemos, ¿ok? Es decir, esta es el área superficial.
que es lo que nosotros vemos desde arriba. Pero la sección transversal es por donde circula el agua, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros multiplicamos, perdón, es una división también donde tomamos el valor de carga orgánica diaria, ya, nuevamente nuestro 200, pero lo dividimos por el área de la sección transversal. Recuerden, nosotros definimos un ancho de 4 metros y una profundidad de 0,5 metros de la lámina de agua, que es el valor que ven acá. Eso nos da un valor de 100 gramos de DBO5 por metro cuadrado por día. De acuerdo a la recomendación que Scott elabora, básicamente él indicó que este valor debería ser sí o sí por debajo de 250 gramos de DBO5 por metro cuadrado al día. Pero luego, aparentemente, él hizo unas correcciones y él indica que debería ser este el límite, decía. ¿Ya? Yo trato de que en los diseños quede por debajo de este valor. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los otros dos? Con la carga orgánica superficial y la carga hidráulica. Entonces aquí, en este libro, más o menos Gabriela y mucha más gente que trabaja en el tema, resumieron acá de una manera bastante elegante, lo llamo yo, para uno poder comparar los diseños. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí hablamos de que vamos a comparar dos cosas que nosotros calculamos, que fue la tasa de carga orgánica superficial, nosotros calculamos y nos da un valor de 4,54, y si ustedes observan, para tratamiento secundario, que es como se aplica en España, lo máximo que se recomienda es 6. Por tanto, el diseño en principio estaría acorde a ello. En los casos de los Estados Unidos, también, si ustedes observan, también es un pretratamiento como el que nosotros hemos definido, que es un tanque séptico. Vamos a hablar de entre 4 y 8. Es decir, normalmente cuando uno tiene un valor de carga orgánica superficial bajo los 6, está bastante bien el diseño. Estaría dentro de lo que se espera para, a ver, en el caso chileno nosotros no tenemos estos valores, estos números, y es algo que a todos ustedes que estamos aquí aprendiendo a diseñar y que nos hemos tomado el tiempo de tomarnos este verano, que los invitaría a que a futuro podamos constituir una red completa, que hay una red de humedales en el país, para poder tener estos valores para nuestro diseño. Y en el caso de Chile hay algo muy específico también, y es que nosotros tenemos 3 zonas climáticas muy marcadas, y ahí sería importante también ver si hay diferencias importantes en ello. Nosotros ahorita como universidad estamos trabajando justamente en 2 zonas climáticas del país, que es el norte y el Mediterráneo, que es la zona central, ¿ya? Entonces, vuelvo. La tasa de carga orgánica en general estaría bien, alrededor de 4, digamos 4,5, pues bajo 6 en general es lo que se recomienda. Lo ideal sería 2, ahí no hay ningún riesgo, pero 2 sería un numeral muy grande. Luego tendríamos la tasa de carga orgánica transversal que les decía Scott Wallace la desarrolló para los Estados Unidos principalmente para tipo secundario con tanque séptico, es 250, lo que les comentaba anteriormente, pero Scott, aquí aparece una A, lastimosamente aquí no me quedó, básicamente él dice que mejor debería ser inferior a 100. Entonces en nuestro caso estaríamos en ese nivel. Y luego tenemos la tasa de carga hidráulica. La tasa de carga hidráulica va un poco relacionado, que no lo incluye acá, con la hidráulica del sistema. Y está básicamente, ¿por qué? Porque lo que vimos está relacionado con la cinética de contaminantes. Pero estos sistemas, al ser un sistema percolativo, también tienen una hidráulica. Entonces, la tasa de carga hidráulica se relaciona con esa hidráulica del sistema y el tiempo de retención necesario que yo le dejo al agua para permanecer ahí. Por eso se calcula y se estima. Si ustedes observan, en general, hablan de 20, entre 20 y 40. Nosotros estamos en, perdón, ¿dónde me fui yo? Dame un segundo. En 17, o sea, estaríamos bastante bien en el caso de la carga hidráulica. Por tanto, nuestro diseño en general estaría cumpliendo todo lo que se podría revisar respecto a él. ¿Ok? Luego, hay 2 aspectos adicionales, que es la compartimentalización, que es el número de lechos, y otras consideraciones. Entonces, aquí, ¿qué puedo recomendar yo? En cuanto a la compartimentalización, normalmente en los humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial se hacen de un lecho. Dependiendo también de digamos en el caso de Inglaterra o por consideraciones operativas, se pueden hacer 2 lechos dividiendo el caudal de manera uniforme, es decir, 50% para cada una de ellas. En España, por ejemplo, en plantas, esto sobre todo en viviendas unifamiliares como lo que estábamos viendo en el ejemplo, es decir, 5 personas, 6 personas. Ya cuando uno habla de mayores poblaciones, sí es necesario crear varios lechos, sobre todo por un tema de operación, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de España, yo vi en las plantas en las que estuve, desde 2 a 4 lechos en promedio
se dividía el caudal. Entonces, esto depende también un poco de el tamaño. Normalmente, insisto, unifamiliar, estamos hablando de un lecho. Normalmente no nos compliquemos la vida. Como es el caso del que hicimos, no, un lecho está bien. Pero ya cuando hablamos de poblaciones más grandes, podríamos dividirlo y es recomendable hacerlo por lecho, sobre todo por un tema operativo. Dividirlo en 2, en 4, por un tema de operación. ¿Ok? Otras consideraciones, bueno, lo que les comentaba un poco es, en el caso de la vida salvaje, es tener en cuenta si nosotros tenemos potenciales animales que puedan acceder al sistema, porque de todas maneras nosotros es un sistema de tratamiento de aguas contaminadas. Entonces, podría ser importante tener cercos perimetrales necesarios para el sistema. ¿Ok? En el caso de la estética, podría estar relacionado con qué tipo de plantas queremos nosotros. ¿Ya? En cuanto a esto, lo que normalmente se recomienda es utilizar plantas autóctonas. ¿Ya? Es decir, que se encuentren, bueno, autóctonas o que se encuentren en la zona de implementación del humedal. Bastian, al final respondo las preguntas, ¿vale? Que veo que está ahí, me señala aquí que levantó la mano. Entonces, en realidad, se recomienda utilizar la vegetación que se tiene cerca al humedal. Esto es un principio que se ha recomendado, sobre todo por varias cosas. Hay una, por ejemplo, que es la condición climática. Esas plantas que ustedes tienen digamos, en donde la quieran implementar, ya están adaptadas a esa condición climática, no tienes que adaptarlas. Pero bueno, alguna vez vi aquí en Chile un sistema, no lo vi, me lo comentaron específicamente, donde las plantas fueron traídas de Alemania. Bueno, nunca supe bien el desarrollo de esas plantas, pero es algo, la verdad, es jocoso, pero no es jocoso en realidad, porque en realidad se debería utilizar vegetación que esté digamos, que se use normalmente en las partes. Lo ideal es vegetación autóctona. ¿Por qué vegetación autóctona? Porque de cierta manera puede generar beneficios adicionales, por ejemplo, para las aves como fuentes de alimentación, a pesar de que si bien lo ideal es que no deberían interactuar tanto con el ecosistema, pero sí pueden ser, por lo menos a nosotros nos ha pasado que llegan a vivir seres vivos, porque estos son sistemas naturales, ¿ya? Entonces pueden anidar ahí, por ejemplo. Entonces eso es la importancia de escoger el tipo de vegetación. Esto ya es un criterio muy específico y sitio específico de dónde se va a construir el humedal, ¿ok? Y entonces, en resumen, para nuestro diseño, ¿qué nos queda? Nos queda un largo de 11 metros. Ahora, esto es una forma que constructivamente la voy a explicarla, insisto, en la parte de construcción, pero considerando que fuera, digamos, una forma rectangular, digamos, un paralelepípedo, tendría un largo de 11 metros, un ancho de 4 metros, una profundidad de grava, es decir, de aquí hasta acá, de 0,6 metros, una profundidad de la lámina de agua, es decir, desde aquí hasta acá, con un sistema regulador de salida de 50 centímetros, es decir, de medio metro, y un borde libre, es decir, de aquí a acá podemos decir de entre 10 y 20 centímetros, es lo que en realidad es más común usar 20, pero depende también de lo que ustedes quieran hacer, porque claro, 10, 20 centímetros es mover más tierra. Entonces ahí también depende de si el sistema donde esté puesto, de factores que en realidad se analizan más en el sitio específico donde se van a poner. Pero la recomendación es mínimo 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos nuestro sistema diseñado. Los otros aspectos que son la parte de la impermeabilización, la parte de los agregados petros que se utilizan. Las plantas ya las expliqué un poco, la voy a explicar más en la parte de construcción, la parte de regulación, la parte de entrega acá. Todo eso lo explico más en la parte de construcción. ¿Ok? Entonces, como ustedes se han dado cuenta, esto no es algo que alguna vez alguien me dijo y que la verdad me indignó. Dijo, bueno, pero es que eso es abrir un hueco, echar piedras y pones plantas. No, esto tiene una ciencia detrás, como ustedes se dan cuenta. Y hay gente que ha trabajado su vida en esto, por lo menos este señor Calbeck, ya es un caballero de casi 90 años que trabajó toda su vida en esto, y este libro, que está en actualización actualmente, este es publicado en el año 2009, pero ya está en trabajo la tercera edición, yo creo que sale en 2021, yo esperaba que saliera en 2020, pues en 2021, es un libro de más de 1500 páginas, que se los recomiendo a todos. Es el libro más completo que existe en humedales, en treatment wetlands, o en humedales para tratamiento, o humedales depurados. En realidad es un libro fantástico. También está este otro libro, que es el del volumen 7, que también se denomina Treatment Wetlands, de la International Water Association, que hace parte de la serie de Biological Wastewater Treatment Series, que es del profesor Marco von Sperling,
¿ya? Que también es un libro que este ejemplo de diseño, por ejemplo, está en ese libro y es bastante didáctico respecto al diseño y a la operación de todos los principales tipos de humedales, básicamente, los subsuperficiales y también del modelo francés, que eso lo voy a comentar un poco mañana. En este libro estuvimos trabajando con Carlos, ustedes vieron varias diapositivas que decía cortesía Carlos Arias, para traducirlo al castellano. Aspirábamos a que se leyera entregado ahorita en diciembre, pero infortunadamente por la IWA tiene sede en Inglaterra y por todos los temas que usted no ha escuchado en Inglaterra se complicó bastante y probablemente salga en 2021 la edición castellana de este libro. Ya está listo, nosotros ya lo entregamos a la editorial. Va a ser, este es de libre descarga, ¿ok? Este sí hay que comprarlo, hay que pagarlo. Este es otro libro que también se hizo, que lo hicimos con la Universidad de Concepción. En su momento, el Gladys, bueno, no era director del CRIAM, pero en su momento el CRIAM, digamos, de cierta manera, coge este libro, que habla también sobre diseño y operación de humedales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está esa revisión que les comentaba de los 8 años de operación en España, por si quieren saber cómo funciona un sistema de estos a largo plazo, ¿ya? Y hay otro libro muy interesante que lo editamos con varias personas de Latinoamérica, que fue el primer esfuerzo latinoamericano en general para conocer de los sistemas en nuestros países y traer un poco también lo que se hace en el extranjero. Lo que pasa es que si ustedes se dieron cuenta, gran parte del desarrollo de esto ha sido en Norteamérica, en los Estados Unidos principalmente, Europa, estamos hablando principalmente de Dinamarca, la República Checa, Alemania, España algo, Italia también algo, Francia también tiene sus sistemas particulares, Inglaterra también, y también Nueva Zelanda y Australia han trabajado, pero en el caso latinoamericano es poco lo que se ha desarrollado. Entonces, hay un grupo de gente que estamos tratando digamos, de impulsar esto y impulsar conocimiento para esto. Y este libro es un primer esfuerzo de eso, ¿ya? Entonces, indiscutible, debería estar en la cabecera de cualquier persona que se dedique a esto. Recomendadísimo. También muy recomendado, está en castellano, también está en castellano. Y por supuesto, el otro libro, el de la WERF, donde están las gráficas de diseño de Scott. Ese también es bastante recomendado. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Creo que con esto ya estaríamos. Estamos bien en el tiempo. Y bueno, aquí chicos con los que yo trabajo en múltiples actividades digamos, de desarrollo que tenemos aquí en la universidad. ¿Ya? Eso, chicos, no sé cómo manejamos ahora el tema de preguntas. Ignacio, Gianfranco, ustedes dirán, quedo a su disposición. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Estaríamos. Muchas gracias, Ismael. ¿Qué te puedo decir? Cada vez que te escucho digo, wow. No. Es importante tenerte como colaborador para poder explicar esto de la manera que tú lo explicas, con ese español colombiano tan bien hablado. Así que te agradezco mucho. Yo lo que le propongo, Gianfranco está moderando, pero yo quisiera simplemente aprovechar la oportunidad para agradecerte un poco, dar unas pequeñas palabras antes de entrar a las preguntas para ir cerrando esta parte, un poco para también clarificar algunas cosas que tú has contado y contarles también lo entusiasmados que estamos como equipo de colaboradores, porque aquí están, si ven la cantidad de logos que hay ahí, esa es la forma que nos gusta trabajar nosotros en el SEUM, con las personas que están muy metidas, y por eso esta colaboración con CAREP es tan importante, en el sentido de que muchas veces al principio no se entendía, no sé si te acuerdas las primeras publicaciones, una que salió por el Mercurio, incluso que pusieron humedales artificiales, todo esto hemos ido avanzando en entender también cómo funcionan y en transmitirlo, ¿verdad? A muchas más personas para que logremos la meta que como la veo yo, y lo puse en el chat, de que estos humedales ayudan a otros humedales. Al principio no se entendía por qué el humedal de Río Cruz estaba preocupado por construir humedales cuando era mucho más importante conservar los humedales naturales. Pero creo que hoy día se entiende que para conservar esos humedales naturales, estos humedales son un gran aliado. Y entre otras cosas, ¿verdad? Así que destacar eso, agradecerte nuevamente tu calidad como profesor, como ingeniero, tu disposición, y antes de pasar a las preguntas, agradecerle a todos los que están aquí en el curso, porque tiene mucha demanda, ¿verdad? Hay mucho interés, por lo que yo imagino que debiésemos ponernos todos a estudiar, ojalá que lleguemos al menos a un nivel cercano al tuyo, pero para hacerlo lo mejor posible y ver otras formas también, y lograr esta meta que es
eh, reducir, ¿verdad?, la contaminación del agua y la contaminación que llega a los humedales. Me gustó mucho una frase que tú dijiste, muy tranquilamente dijiste, los humedales naturales no debiesen usarse para depurar agua contaminada. Y creo que ese paradigma también muchas veces lo asumíamos, como que ahí están y ellos hacen el trabajo, entonces démosle, ¿verdad? Hoy en día creo que hay que cambiarlo y usando estos humedales construidos como aliados. Así que te agradezco nuevamente y ahí le doy el pase a Gianfranco para que eh, modere esto y también aprovechar de agradecerle a Gianfranco, que también llega con este ímpetu, ¿verdad? También es muy conocedor de otras formas de construir humedales. Creo que juntándonos vamos a lograr un buen impacto no solo en la región de los ríos, sino en otros lugares de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por las palabras. Le damos el paso al tiro a Tomás Fischer, que levantó la mano. Sí, alguien había, no sé si había sido Tomás o otra persona también había levantado la mano. Bastián igual había levantado la mano. Yo me tengo que retirar, así que muchas gracias. ¿Quién primero, Bastián o Tomás? Que vaya Bastián porque había levantado la mano antes, ¿o no? Dale, sí, vale, gracias, Tomás. Bastián, por favor, tú habías levantado la mano durante la presentación y te dije al final, por favor, te escucho. Más general que siento que pudo haber quedado fuera, claramente no soy decidor probablemente para diseñar humedales, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el techado de los humedales construidos? Me imagino que hay un parámetro quiebre, digamos, donde más de ciertos milímetros al año es recomendable techar estos humedales construidos. No sé si hay algún parámetro aproximado que se maneja. ¿Tú te refieres a cuando, si por ejemplo un sistema lo techamos, lo cerramos, lo aislamos básicamente? Pero eso va... ¿Sí? Perfecto. Sí, eso es. Entonces, listo. No, a ver, te explico. Ahí viene algo que yo expliqué los mecanismos depurativos. Eso tiene que ver con el balance hídrico del humedal, ¿ok? Cuando tú calculas un humedal, esto lo puedes tener en cuenta dentro de los cálculos por la eficiencia de eliminación que estás consiguiendo al final. Básicamente lo que tú haces es eliminas un término de esa ecuación, que es la precipitación directa, ¿ya? Y obviamente si lo haces un poco más alzado, eliminas el fenómeno posible de escorrentía que pueda generar en ese sistema. Entonces, un límite como tal, no conozco la verdad, francamente te lo digo, no conozco, pero sí se puede incluir dentro del diseño esta fracción de la lluvia que de cierta manera lo que causa es un efecto dilutivo en el efluente, ¿ya? Respecto al manejo del agua de ese humedal, si uno habla de un humedal construido, está claro que tú también lo podrías tener en cuenta en todo el sistema hidráulico de drenaje que tiene ese sistema, porque obviamente tiene que ser capaz de drenarte la cantidad de agua que te aporta la lluvia, ¿ok? En otras experiencias que he visto yo, que eso digamos, más que visto lo he leído, en el caso de China, por ejemplo, cuando hay climas muy extremos como en el norte del país, los hacen como especie de invernaderos para poder mejorar la eficiencia de eliminación durante el invierno, ¿ya? Entonces los ponen como dentro de un invernadero y básicamente lo que hacen es que no los afecten tanto las temperaturas exteriores, ¿vale? En el caso danés, por ejemplo, Dinamarca cae nieve, a diferencia de casi todo el país, bueno, excepto la región cordillerana. Allá lo que se hace es, realmente yo no vi ninguno con techo, pero lo que se hace es, se les pone como una viruta de madera en la capa superficial para aislarlos térmicamente, sobre todo cuando las temperaturas son bajo cero, que en el invierno danés es bastante frecuente. ¿Okay? Pero, a ver, pregunta, no he visto ningún sistema. La lluvia tú lo puedes hacer si lo quieres aislar, no hay ningún problema, pero esto se puede calcular dentro de la ecuación de balance hídrico del humedal cómo afecta la lluvia al proceso depurativo. Eso es. Muchas gracias. Vale. Ahora sí, Tomás, por favor. Tomás, después Sí, Flavia. Tomás, dime, te escucho. sí. Hola, muy interesante la verdad. Muchas gracias por la presentación. No tengo mucho como antecedentes o conocimiento de este tipo de sistemas, así que la verdad se agradece la comunicación. Por eso mis dudas igual son un poco respecto al diseño y la técnica, más que nada, como para poder como entenderlos mejor.
Porque, por ejemplo, ahí hablabas de un valor de fondo, ¿cierto?, en el diseño de la materia que no podía ser procesada. Y dijiste algo como un valor de 5 gramos o algo así, pero no sé si ese fue calculado por la experiencia o... Sí, no, ahí hablé de 10, es 10 miligramos por Ya. litro la concentración puede ser 5. Mira, tú puedes tomar el libro de Kadlec. En el libro de Kadlec hay múltiples análisis al respecto y es básicamente por la experiencia de lo que se ha tenido en otros países. ¿Ya? Es básicamente bajo eso el sistema no es capaz de procesar. Entonces tú, por ejemplo, normalmente se recomienda 10, ¿ya? Eso es más o menos lo que se recomienda, pero depende también de varios factores. Insisto, en el libro de Kadlec que están más analizados en detalle y yo supongo que la actualización va a estar un poco más analizada, pero 10 fue el que usamos en este ejemplo que mostré. También hay algunos de 5, incluso hay 15, dependiendo. ¿Ya? Normalmente yo trato de usar el 10 como concentración límite, digamos en diseño, ¿vale? Vale. Y otra pregunta, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, ¿cómo para la familia, en cuánto tiempo se supone que podría purificar el agua? Buena pregunta. Humedad? Mira, en general, a ver, dependiendo del clima, porque obviamente es muy diferente poner un humedal en Antofagasta que ponerlo en Valdivia, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos más o menos claro todos. O ponerlo en Colombia que ponerlo aquí en Talca, ¿ya? Lo que se espera es que un sistema de estos, por lo menos la vegetación colonice después del primer verano. Por eso se recomiendan construir en la primavera, ¿ok? Eso significa que la puesta en marcha no es como un sistema, digamos, de lobos activados. Un sistema de lobos activados tú lo puedes poner a operar y en un mes ya más o menos alcanzas los niveles, digamos, de tratamiento. En un humedal puede ser un poco más, ¿ya? Sobre todo porque, ¿qué es lo que pasa? Que la vegetación tiene que colonizar para generar una rizosfera rica para los microorganismos que procesan estos contaminantes, ¿ok? Entonces, mire, nosotros en los experimentos de laboratorio que tenemos, por ejemplo, aquí en Talca, hemos visto que en un mes más o menos ya está. Ya, pero en laboratorio, ¿no? En el caso, a ver, cuento, yo desarrollo un proyecto Fondesit, pero más de humedales verticales, ¿vale? Tenemos experimentos aquí en Talca y en Iquique, porque justamente para mí es importante ver esto de la diferencia de climas que tiene el país. Es algo enriquecedor. Es un laboratorio natural único, básicamente, ¿ya? Y tú te das cuenta que más o menos es parecido. Un mes, 2 meses ya están bastante estables en procesamiento de materia orgánica y de nitrificación. Pero eso me estoy adelantando un poco mañana. Mañana lo explico un poco más en detalle, ¿vale? Pero internacionalmente se recomienda o más o menos se espera que después del primer periodo seco, es decir, el primer verano, el sistema funcione a su capacidad plena. Vale. Bueno, eso, muchas gracias. Vale, no, a ti. Ya. ¿Quién sigue? Jimena, creo yo. No sé si fue primero Jimena o luego Oscar. Quedó la mano Jimena. Si los muestra en orden, Ismael. Estaba esperando Flavia, después Oscar vale. y luego Vale, Jimena. Y hay unas preguntas igual en el chat. Sí, Flavia primero, por favor. Hola Ismael. Hola. Hoy se cayó. Justo. Démosle el pase entonces a Oscar y después esperamos que vuelva. Eso, sí, para ganar tiempo. Ya. Hola, muchas gracias. Ahí, fue muy interesante tu frente. Creo que ahí volvió, ¿no? Flavia, se te había cortado, ¿volviste? Ya le doy a Flavia y después vengo yo. Mi pregunta. Sí, aquí estoy. Decía Ismael que no habíamos conocido antes. Yo con el humedal, presentación ahí muy interesante. Ya, mira, mi pregunta tiene que ver, se parece a lo que preguntó Bastián, porque trato de buscar en la bibliografía y todo, tenemos, uno es la pluviosidad, ¿no es cierto?, y la pendiente. Pero en relación a la pluviosidad, es que he tratado de buscar eso de qué pasa en esta construcción por este factor que sabemos que llueve mucho, entonces influye. Mira, lo que te puedo recomendar es leer el libro, el Chummy Wetlands, el verde. Ese trae un apartado específico sobre el balance hídrico,
pero perfecto. O sea, lo puedes leer y ahí te explica claramente cuál es el efecto en el rebalance hídrico, lo que expliqué un poco en pocas palabras a Bastián. Ahí lo puedes conseguir. El libro es de libre descarga. ¿Ya? Y si no, también en el Treatment Wetlands de Cadlet, ellos también, porque en realidad el libro, el volumen 7, hace un resumen del Treatment Wetland. El Treatment Wetland lo tiene, pero son como 200 hojas. Entonces ahí tú verás. Pero en el caso del otro está más resumido, mucho más detallado y explica cuál es el efecto, en realidad explica el efecto del balance hídrico, porque el tema de la lluvia va al balance hídrico, eso es. ¿Okay? ¿Y cómo se puede minimizar eso en la construcción del humedal que uno vaya a hacer? Claro. No, ahí está explicado el tema del efecto sobre el balance hídrico. ¿Cómo minimizarlo? Yo la verdad, insisto, no he visto cómo en general países, por lo menos Dinamarca, que tiene un clima donde llueve harto, no los techan. Eso estoy absolutamente seguro. Claro, argumentando a eso, Flavia, es porque, claro, en Valdivia tenemos unas precipitaciones promedio de 2000 milímetros, creo, pero eso es en un año. Nosotros no estamos acumulando en esa humedad el agua durante un año, sino que se está descargando cada 2 o 4 días aproximadamente, entonces no es que tengamos una columna de 2 metros que tengamos que hacer un cargo. No, pero me refiero sobre todo en los periodos de lluvia en invierno, que más encima tú tienes sumado que acá en esta zona vamos a tener bajas temperaturas, entonces estamos ya con bajas temperaturas, con exceso de agua. Hay una cosa que tienes que tener en cuenta, y es que recuerda una cosa: si estás trabajando con aguas servidas, como son desechos humanos, tienen una temperatura superior a la del ambiente, ¿no? Entonces el sistema en general va a tener una temperatura superior a la del ambiente, per se. Y lo otro es que estos 10 centímetros, no sé si te acuerdas que dije que se dejaba digamos, entre la lámina de agua y la superficie de grava, generan un aislamiento térmico per se. Por eso se dejan. En el caso de Anés, aún más por protección, se les pone como una virutilla encima. Ellos usan virutilla de madera, pero no me acuerdo qué madera específica, porque no todas se puede usar, y conchas de estas de mar. También la usan para hacer el aislamiento térmico. ¿Ya? Porque claro, tú tienes razón, en el invierno es la situación crítica, tienes lluvia, tienes bajas temperaturas, y está claro que toda esta cinética contaminante se afecta por la temperatura. ¿Ya? Pero eso, en principio, mira, en climas muy fríos, como ellos lo denominan, puede ser que se afecte la etapa inicial de arranque, ¿ok? Pero en general el sistema se tiende a estabilizar con el tiempo. ¿Vale? Como todo. Exacto, eso. Los seres vivos, ¿no? Sí. Oye, y otra cosa que cuando se hablaba de eso, de las plantas, de que me dio risa eso de que habían traído plantas de Alemania, ¿no? Bueno, también tiene jocoso, sí, porque es que me dio risa, porque también tiene que ver que si yo uso plantas locales, voy a tener puntos a mi favor porque están adaptadas al acá, ¿no? Entonces no voy a tener, esa parte no la voy a tener, digamos, porque están ese adaptadas. Problema no va a existir. Lo que no va sí, a existir ese problema una cosa que una cosa que es importante aclarar: deben ser plantas que sean tolerantes a la contaminación, porque también puede ser que el efecto ambiental esté bien, pero no todas las plantas toleran contaminación. Hay plantas que son más sensibles, ¿ya? ¿Okay? Sí, claro, en eso. Gracias. Vale, Flavia. Entonces, ahora ¿Te puedo hacer una consulta? Ahora estamos por orden de llegada, don Carlos. Okay. Está Oscar, Jimena, Felipe, y después vendría usted. Bueno, muchas gracias. Ismael, muchas gracias por tu presentación, muy buena. Bueno, me quedo pendiente, quedé pendiente del tema de las plantas, y también hay que considerar otro factor. Está bien, ¿no es cierto?, que tenemos que utilizar plantas que estén aclimatadas, idealmente el sector. También aprendí que incluso los inóculos bacterianos, lo ideal es que vengan de lodos que sean cercanos, que eso también influye bastante. Y el tema de las plantas introducidas, hay que considerar que algunas de ellas se han adaptado mejor a las condiciones nuestras que en sus propios lugares. Pero sí es importante la capacidad que tengan esta de tener la tolerancia a la contaminación. Y en relación a eso, me gustaría hacer un par de preguntas en cuanto a lo que es
si se requiere hacer algún tipo de análisis previo en cuanto a el porcentaje orgánico e inorgánico que pueda traer un afluente. Porque eso depende bastante, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que yo tengo que sedimentar previamente como arena y cuánto es lo que la carga bacteriana puede metabolizar. Perfecto. Y la otra es si es que hay algún estudio en relación a el porcentaje que se retiene por la absorción que se hace en el material rocoso, la grava, versus lo que es la absorción que van haciendo las plantas que van incorporando dentro de su biomasa. Entiendo. Mira, a ver, primero aclarar una cosa, que dijiste que, perdona, pero te voy a corregir. El sistema no es necesario inocularlo. No es necesario ponerle el lodo proveniente de una planta. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque las bacterias están per se en el agua servida. Tú lo que haces es generar unas condiciones para que ellas se desarrollen. Entonces la inoculación no es necesaria. ¿Ya? Si la quiere, la puede hacer. Eso, pero en general lo que está... Pero no se necesita, ¿vale? Claro, o sea, lo tomé homologado de lo que es una planta de tratamiento. Sí, exacto. De ahí lo tomé. Eso sí, eso sí se hace en un lacteo. No, eso, ahí, en un lacteo se hace, pero en un humedal no. Para aclarar, que de ahí tomé el concepto. Va, no, está bien. En ese sistema, pero en un humedal no se hace eso. No, o sea, lo puedes hacer, pero no se recomienda. El sistema per se va a funcionar. Ahora, tu primera pregunta, espera porque se me fue, era sobre la planta. Escucha, discúlpame, pero me quedé pegado en lo otro. Sí, no, es el tema de si es que hay un porcentaje de absorción y de No, ya me acordé. Lo de absorción y absorción. Orgánico y inorgánico. Pero de materia orgánica. Pero normalmente, por lo menos nosotros hemos hecho un balance, pero de nutrientes. ¿Ok? Normalmente la materia orgánica, la absorción es muy baja porque tú utilizas materiales pétreos inertes. Arena, grava. No estamos hablando de más del 10%. Normalmente el mayor procesamiento se da por microbiano y las plantas en general tampoco, eso es mínimo, es despreciable. Ahora, si hablamos de nutrientes, por ejemplo, ahí las plantas dan un poquito más, pero depende de la carga de nutrientes que tú le pongas, ¿ok? Nosotros cuando hemos trabajado con cargas bajas, puedo hablar de, ahorita se me escapa el número, ahí está el artículo, que lo puedo compartir, hablamos de máximo un 20-25% de aporte por parte de las plantas, ¿ya? Y si utilizas medios especiales, nosotros, por ejemplo, aquí en la región del Maule producimos zeolita, ¿ya? Y ese es un medio de absorción especial de amonio y de precipitación de fosfato. En el caso del fósforo puede aportarte hasta un 30, un 40% digamos, de la eliminación completa del contaminante. ¿Ok? Nosotros hemos publicado un artículo sobre estos balances para nutrientes. Respecto a la materia orgánica, mira, lo desconozco, pero sé que es muy bajo. O sea, sé que eso no es representativo. El procesamiento es microbiano principalmente. O sea, la particulada está claramente que es por filtración y sedimentación, pero la disuelta es básicamente por procesamiento microbiano. En el subsuperficial, que fue el que vimos hoy, anaerobio. Eso sí, yo lo he medido aquí en terreno y aquí estamos midiendo PORs de bajo de menos 200 milivolts, menos 300 milivolts. Así que eso es un sistema anaerobio per se. ¿Ya? Y tu otra pregunta era las fracciones orgánicas, ya me acordé. ¿Ya? A ver, en principio, como un lodo activado, deben ser efluentes o afluentes que sean biodegradables. Ese es el principio básico. Es decir, que más o menos la relación de VO-VQO esté alrededor de 0,5. ¿Vale? Ese es el principio. ¿Por qué? Porque son sistemas biológicos. Es lo mismo que un lodo activado. ¿Entiendes? Ahí se traslapan como tecnologías. Porque son principios. Entonces, más o menos lo que cumpla de características para que sea biodegradable biológicamente, un humedal lo puede procesar. Si es recalcitrante, hay algunos estudios que han mostrado que procesa, pero le toma más. Y ahí entra el otro sistema que es el vertical, que ahí sí el vertical ha funcionado un poco mejor. ¿Vale? Eso. Gracias. Y no sé si puedo hacer una última consulta, que es como... Se habló de el DBO5 equivalente por habitante. Correcto. ¿Se podría sustituir dentro de los cálculos por sólidos, suspendidos, totales? No sé, algún otro parámetro que no sea la DBO. Sí, el cálculo se puede hacer también cuando tú empiezas estas cartas, tanto las tasas están para nitrógeno, para fósforo creo que no, porque la transformación de fósforo es diferente. Creo que para nitrógeno y para sólidos también está. Entonces tú lo que haces es, normalmente en el diseño real, tú tratas de evaluar los 3 contaminantes principales que tienes y escoges el valor de mayor área.
Normalmente en un humedal subsuperficial horizontal prima el nitrógeno. Perfecto. Eso- Y ese eso ya sería lo vi. mi Yo lo parámetro hablé. más conservador. Generalmente es el que te da más área y por tanto, si tú diseñas con el límite, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vale, Oscar. Gracias, Oscar. Ahora le damos el pase a Jimena Zúñiga, luego vamos a responder unas preguntas del chat y luego Felipe, que tiene levantada su mano. Y yo creo que ahí Hola. estaríamos. Estamos ya Hola. fuera del tiempo. Ya, Jimena, con gusto. Hola, hola. Mira, darte las gracias, creo que la información fue súper clara, me ha servido mucho. Yo llevo muchos años trabajando con humedales, tengo estudios acá en la quinta región, valorar esta posibilidad de quizás unir información a nivel país porque es tan dependiente del clima, ¿no? Tengo el sistema funcionando hace más de 10 años, un estudio en la universidad también, y así que valorar si es que existe esta posibilidad de empezar a comunicarnos un poco más, compartir información, que hay mucha dependencia de la temperatura. Desde ese punto de vista y desde esa experiencia un poco más práctica, también de diseño, pero más práctica, me he dado cuenta que las plantas son tremendamente importantes y que también son importantes en la profundidad. Y me queda la duda porque tú me hablabas de 0,4, 0,5 hasta 0,7 creo, y no sé, plantearte la consulta o qué opinas tú al respecto de cuando yo tengo una planta que sí es aireadora, porque me preocupo en el fondo de que sea muy aireadora, de gramos de oxígeno por metro cuadrado, digamos, de raíz, ¿Ya? podríamos aumentar la profundidad en el caso de que ese tamaño de raíz sea más profundo. Me explico, por ejemplo, no sé, por las Cirpus, las Phragmites, Cirpus como especie, que están en los humedales, que son súper comunes, que están en Chile, que las podemos encontrar a lo largo de todo Chile. A mí me ha resultado que le pongo un 0,9 máximo y andan bien igual, y no se pone tan anaeróbico debido a que efectivamente las plantas liberan más oxígeno sin considerar, sin ser considerado como parámetro de diseño, ¿no? Exactamente. Quería como discutir esto. Mira, a ver, varias cosas ahí, estoy de acuerdo. A ver, el tema de la profundidad, lo que te da es más tiempo de retención hidráulica en definitiva y posiblemente mayor capacidad de resiliencia del sistema. ¿Ya? Eso es. El tema de las raíces, las plantas, a ver, en general el sistema de flujo horizontal superficial se consigue como un sistema anaerobio per se. ¿Por qué? Porque las plantas, como lo hemos discutido con mucha gente, biólogos más específicos, son inteligentes. Ellas no van a transferir más allá de lo que no van a necesitar metabólicamente hablando. Entonces, en realidad, el aporte que tienen es relativamente bajo comparado con la necesidad total de materia orgánica. ¿Ok? Si bien ayudan, y sobre todo por lo menos la Echinoplectus tiene un sistema radicular muy bueno y se desarrolla a unas profundidades incluso hasta de 1 metro, he visto yo, o sea, una raíz bastante larga. En general, la planta genera esta rizosfera, pero la cantidad de oxígeno que aporta puede mejorar, pero no cambia mucho la condición anaerobia, es decir, se mantiene entre los rangos por debajo de menos 100 milivolts en general, no puede haber algunas salvedades. Pero ¿por qué haber algunas salvedades dependiendo de la materia orgánica que tú le pongas inicial? ¿Ya? Entonces, como discusión, la profundidad, yo en general, eso es lo que se recomienda. Sí he visto hasta de 1 metro también, no te voy a decir que no, eso existe. Incluso de 40 centímetros existen también, y los de 40 centímetros también, justamente para lo que tú dices, para intentar mejorar la capacidad oxidativa del sistema de manera aerobia. Porque recuerda algo que es importante de bioquímica, y es que la degradación aerobia va más rápida que la degradación anaerobia. Entonces, si tú logras ponerle oxígeno al sistema, en teoría lo optimizas, que es un poco lo que tú planteas. Que es lo que se hace con el vertical, finalmente. Exacto. Y eso lo vemos mañana, ¿vale? Ahí lo voy a explicar mañana. Pero en principio es eso. O sea, yo personalmente creo que sobre 0,5 ya es como un estándar. Puede ser más, puede ser menos. Y creo que la planta, si bien genera una rizosfera rica, no aporta o no cambia mayormente este sistema a un sistema aerobio. Entonces, por tanto, las plantas embellecen el sistema, mejoran la microbiota que está ahí, pero no sé si sean un factor diferencial para incrementar esa profundidad. Puede ser que funcione en algo, pero no. Sí, yo me quedé con esta inquietud, porque bueno, tuve la posibilidad de estar en un congreso internacional de humedales en Francia y en Alemania trabajar con un profesor que era biólogo, era limnólogo. Sí. Y
Y él Bueno, consideraba las plantas como un factor de diseño. La verdad es sí, que yo pero nunca logré captar en ese momento la los, esencia los de daneses, eso. por ejemplo, los que han desarrollado esto son de un departamento de biología de plantas. Mm, O sea, la Universidad de Aarhus específicamente, la gente que trabaja esto es de un departamento de biología de plantas. sí. Y ellos en general, eh, o sea, si bien la planta aporta, no está considerada dentro del diseño. Bueno, mañana No, explico un no poco está más las considerado. vías Sí. no está considerada. Ya, esa Vale, era una sí. discusión que me parecía muy interesante tener No, contigo. Muchas gracias. esa es Y, discutible totalmente. y O sea, tengo otra dime. consulta, porque que me interesa conversar con otros que también saben mucho para poder sociabilizar, porque no somos tantos tampoco. Eh, el del modelo de tanques en serie, la P que usas era 3. Sí, ¿Ese valor es bibliográfico sí, es igualmente? recomendado normalmente para los humedales de flujo horizontal subsuperficie. Es el valor Ya, más o y menos estándar que se recomienda. ese vendría considerando 3 tanques, ¿no? Por eso 3. Es como si tuviera 3 zonas. Sí, 3 zonas. básicamente es Ya, eso. Es como si tú, claro, porque si tú te diste cuenta del esquema, es como que tú tienes un tanque, pasa al otro, tienes otro tanque, pasa sí, al otro. Es como que en uno se produce una reacción, pasa al otro, y el sistema en general, con esta recomendación de largo ancho de 2 a 4, aparentemente sucede esto, de ya, partirse en 3 secciones. Eso. perfecto, ya. Eh, Eso, bueno, y el criterio de la división de lechos en sistemas que no son unifamiliares, no sé si eso lo va a tratar mañana también. No. A ver, el criterio es básicamente la división de caudal, no, y las formas constructivas que tú tienes. No es, porque básicamente lo que tú haces es fraccionar el caudal y dividir en secciones que sean, en general lo que yo he visto es que sean más fáciles de operar desde el punto de vista del corte de vegetación, de la hidráulica como tal, de que mantengan este factor 2 a 1, de 2 a 4. Eso es lo que Una, te limita un poco yo, el lecho. yo por ahí leí, no me acuerdo si es Cadelec pero daban como un máximo de 15 metros de ancho como ya para empezar a hacer Hay, compartimento. a ver, ¿Tiene algún valor al respecto eso? no, hay una ¿No? forma de cálculo que se hace con la conductividad hidráulica del material. Sí, Entonces tú lo haces de acuerdo a la pérdida y determinas un ancho mínimo que requieres. eso, ¿Ya? sí, ese cálculo. Ese está en el libro de Knight del año 2006, si no estoy mal. Sí, No el de Cale, en el de Knight. Knight es uno de Nike blanco. solo, Es sí. de blanco, es uno blanco. De Knight and Middlebrooks, me parece que es. Ahí está Yo el no puedo. cálculo específico de la deducción. Ya, ahí podemos ya avanzar en la compartimentalización. Correcto. Ya, ¿tú no podrías mandar ese link de ese libro, el nombre, para poder buscarlo? Lo busco, tranquila. Ya, gracias. Yo lo tenía impreso, pero no sé, entre tanto trasteo, parece que se me perdió. Te quiero dar mil gracias porque me pareció muy interesante y bueno, podría seguir hablando, pero yo creo que estamos en el tiempo, ¿no? Sí, gracias. ya estamos pasados. Gracias. ¿Quién sigue? Gracias, Jimena. ¿Felipe? Felipe tenía una consulta que estaba con la mano en alto. Hola, sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Mi consulta tiene que ver en relación con la confiabilidad que mostraste, el gráfico de confiabilidad, el 50, okay. 75 y 90%. Yo entiendo que esa confiabilidad está sobre experiencias reales, ¿no? Por lo que mencionaste. Correcto. Ahí genera una preocupación a mí una confiabilidad bajo el 90% por el nivel de cumplimiento normativo, digamos, que al que uno se enfrenta. Correcto. Entonces, ¿cómo lo han trabajado eso? ¿Qué hay en realidad esa confiabilidad? Porque, por otro lado, los diseños bajo ese criterio de confiabilidad vimos que eran bastante más audaces, digamos, en el sentido porque tú tuviste 44 metros cuadrados y en el otro caso eran 22. Aquí anoté en mis apuntes. Es al doble. Entonces, esa confiabilidad cambia con este nuevo criterio. ¿Hay otro, digamos, si está superada ese criterio? Ese me comentas. Lo que pasa es que si las curvas mira, para mayores detalles, si quieres detenerlo, está el libro de Wallace. Ahí explica el del 2006, de Wallace y Knight, el de Small, que mostré, el de la WERF. Ahí está bien explicado toda la deducción, porque igual las ecuaciones son un poco, si tú te das cuenta, se salían de los puntos, es muy aproximado, ¿ya? En general, con el NTIS, aparentemente sí hay un cumplimiento del 100%, y esa es la diferencia. Por eso explicaba yo que el modelo gráfico es un modelo aproximativo, porque en primer lugar no hay ningún dato de nuestro país.
partamos por ahí. Todos los datos son en su mayoría europeos, americanos y neozelandeses y australianos. Entonces, es una aproximación, ¿no? Que se supera con el NETIS. Ahora, una cosa del NETIS que no debo aclarar, y es que el valor de las tasas de K-sub-A se pueden corregir por temperatura, pero hay unos estudios muy específicos respecto al coeficiente, bueno, lo indiqué, pero en realidad no lo hice, que se puede corregir por el coeficiente Arrhenius, el valor que se utiliza, el teta. Y ahí hay una discusión porque tiene una influencia significativa en cuanto a los valores de área. ¿Ya? Porque fíjate que ese también era un área de un percentil 50. ¿Ya? Pero en principio se supone que cumple, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que elegir percentiles más altos, las dimensiones son muy grandes. Incluso si tú te fijas, este sistema que calculamos son casi 10 metros cuadrados por persona. Es muy grande, pero es porque los valores de DBO eran altos. Por ejemplo, comparado con el estándar chileno, son altos. Sí. ¿Vale? Eso. Sí, un estándar chileno conservador es 45. Uno ahí ya está bastante bien. Y sobre todo para este tipo de poblaciones que no estamos hablando de aportes industriales que pudiesen haber que de repente desconfiguran en los sistemas urbanos, digamos. Claro, que fue lo que decía al principio. En Chile en general uno habla de 40, 45 y ahí está más que bien. Muy bien. Exacto. Gracias, Felipe. Pero si quieres más información, puedes revisar el libro de Wallace, ¿vale? Ya. Le vamos a echar una mirita. Vale, gracias. Vale. Ok. ¿Habían alguna duda en el chat sobre si emanaba olores? ¿Qué problema había con el... Olores, a ver, lo que yo puedo decir... Roedores. Roedores sí pueden llegar y ahí está la protección que hablábamos de la vida salvaje. Ranitas también he visto, aves he visto. Olores, les cuento. En el caso del norte del país, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con estos sistemas, dado de que la carga de sulfato en el norte es alta, en los efluentes normalmente como es un proceso anaerobio se genera un poco de olor. Ya, pero en el efluente, no en el sistema no huele para nada. El agua sí olía un poco, la verdad. Sobre todo cuando uno la llevaba al laboratorio sentía el olor. ¿Ya? Pero el sistema en sí no huele para nada. No huele. Yo estaba en sistemas en Colombia, bien diseñados, ¿eh? Vuelvo a lo mismo, porque aquí, como lo dije, el tamaño sí importa. Bien diseñados, no huele. Mal diseñados, he estado en un par y sí, es horrible. Es realmente porque es un proceso anaeróbico incompleto. Entonces, ¿qué pasa? Que genera olor. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, bien diseñado, no genera olores. En el caso del norte, por la cantidad de sulfatos, en el caso de zonas áridas en general, porque las zonas áridas tienen esa característica, en el agua efluente puede tener un poco de olor. Y sí se tiene un poco de olor también, pero no en el sistema de tratamiento. ¿Ya? A ver, voy a mirar algunas, a ver si puedo responder, ¿vale? En 5 minutos, ¿qué es lo que podría? A ver, déjame ver el chat. Recordarle igual a las personas que están participando, si es que tuvieran datos de, como decía Ismael, datos de DBO, de mediciones de aguas grises, que acá en Chile estamos pobres de esa información. Mira, aquí eso sería un gran aporte. Centinela será humedal para mitigación. Yo creo que son conceptos diferentes. Un humedal centinela, la verdad el concepto lo desconozco y solo lo he visto acá en Chile. Es como para estudiar efectos sobre sistemas naturales, no para mitigar. El humedal de mitigar es el que se concibe específicamente para prevenir contaminación que ingresa a un sistema natural. Creo que son cosas diferentes, ¿ya? Vamos a ver ese punto. Preguntan igual sobre el tratamiento de riles con alta carga orgánica. Eso Gladys, la actividad pasada decía que no era recomendable tener alta carga orgánica para humedales por el balance de emisión de gases de efecto invernadero. Exactamente, y lo que se recomienda es tener un pretratamiento previo para disminuir la carga orgánica que entra al humedal. Eso es un poco lo que tú dices, lo que comentas, ¿no? Hay una pregunta sobre plantas para humedales en Bangipuji. Miren, una planta que puede servir en todo el país, la Chonopletus californicus, alguien lo comentó por acá. Esa funciona bastante bien, ¿ya? Que esa es como la planta de tallo trígono que ustedes ven en las riberas de los lagos. Bangipuji, yo no me acuerdo bien, pero creo que hay lagos cerca. La persona que está preguntando, fíjese qué vegetación hay en los lagos y esa vegetación le puede servir para un sistema construido. Deberían tolerar contaminación, creo yo, ¿vale? Hay otra persona que pregunta, ¿es posible que un humedal super... Bueno, ya lo respondí, lo de Rodrigo.
Bueno, lo de la carga inicial tú ya lo respondiste, Gianfranco, que fue un poco lo que comentaste. Preguntaban igual si el tamaño influía en el tiempo de descomposición de Sí, la materia el tamaño es orgánica. importante, lo dije desde el principio, o sea, es importante, influye plenamente. La profundidad, todo esto, el tiempo de retención. Aquí alguien pregunta también para climas secos. En el caso de climas secos, sé que hay unos humedales en la región de Antofagasta. Nosotros hemos trabajado a nivel de laboratorio en la región de Tarapacá. ¿Ya? El norte de Chile, en general en climas áridos, las características de las aguas el agua tiene dos características principales. Es salina, con conductividades eléctricas por sobre los 2000 microsiemens, que eso en el sur no existe. Y adicionalmente tiene sulfatos. Entonces eso hace que el tratamiento sea un poquito diferente. Y no tiene aporte de precipitación. Es el caso opuesto a lo que plantearon aquí durante la charla. ¿Ok? Sí, nosotros tenemos datos de laboratorio, no de experiencias, digamos, a nivel piloto, ¿vale? Hemos querido proponer y hemos propuesto, pero no nos ha ido también. Ya lo de la dimensión, bueno, ya lo explico lo de la alta carga orgánica. ¿Qué sucede con el proceso de descontaminación del efluente? ¿Dónde se acumula? Ya que no es un sistema de tratamiento. A ver, lo que pasa es que el sistema de humedales construido en general es un sistema de tratamiento secundario. Como un sistema de tratamiento secundario está enfocado en la eliminación principalmente de materia orgánica. En el caso de los nutrientes, tú puedes potenciar un humedal utilizando medios especiales o haciendo configuración de diferentes tipos de humedales para eliminar principalmente nitrógeno. Eso se ha hecho. En el caso del fósforo, regularmente, por lo menos en el caso de ANES, se hace por precipitación. Y en el caso de los patógenos, normalmente es necesario aplicar en el efluente un sistema de desinfección. Eso es lo que se recomienda. ¿Ya? Poco ahí. Sí, aquí pregunta si se puede recircular en la fosa séptica para eliminar, por ejemplo, para mejorar, por ejemplo, la eliminación de nitrato. Pero eso se hace principalmente en humedales verticales. ¿Ya? ¿Ok? Aguas negras y grises, por supuesto que se pueden dividir en dos sistemas totalmente independientes. Eso también que es un poco claro. ¿Vale? Traté de responder lo más posible porque es bastante larga la pregunta. ¿Se podría implementar el lombifiltro? Hay gente que en un proyecto, nosotros, creo que fue de Nuevo Sur, lo hizo, la integración de un lombifiltro con un humedal. Y creo que funcionó bastante bien. ¿Ya? Eso lo hicieron en la región de O'Higgins, lo hizo Esbio. Y creo que lo que pasa es que el lombifiltro per se también es un sistema biológico. Entonces también debe tener unos límites de carga o debe ser algo asimilable. Por supuesto que el sistema se puede integrar con más tecnologías y es un poco lo que uno busca y lo que se hace con cualquier sistema de tratamiento. ¿Vale? Eso, Gianfranco, creo que está más o menos todo. Sí, ya están todas las dudas respondidas en honor al tiempo y a la gente, al horario de colación y al tiempo de Ismael igual. Yo creo que hasta ahora estaríamos bien. Listo con las preguntas. Si a alguien le surge pregunta, mañana igual puede hacerla. Exacto. Recordarles Mañana que podríamos igual, como ahora sean específicas para poder contestar la mayor cantidad de dudas. Exacto. Lo dejamos invitado para mañana a la misma hora, mediante el mismo link, para poder seguir de este ciclo de actividades. Vamos a la próxima semana, como en los correos de invitación les decían, que en la mañana vamos a tener los procesos constructivos y en la tarde vamos a estar construyendo en obra. Ahí vamos a ver quiénes puedan ir. Como les decíamos, vamos a construir un humedal vertical a 17 kilómetros de acá de Valdivia. Así que la idea es que quienes estén en Valdivia y quieran participar de ese proceso nos vayan escribiendo para ir conformando los grupos y ver de acuerdo a los protocolos sanitarios cómo poder ir haciendo que la gente pueda entrar a la obra. Así que eso, pues, muchísimas gracias por asistir. Recordarles que este ciclo de actividad igual es dentro de un gran proyecto de validación. Luego de tener los humedales construidos tenemos que validarlos, medir y retroalimentarnos de todos los conocimientos que tengan ustedes, que el aporte que nos va a ser Gianfranco, una cosa solo para agregar que Gianfranco lo sabe. Nosotros estamos diseñando paraguas grises. Paraguas grises, información en el país es prácticamente inexistente. Hemos tenido que hacer muchos supuestos para poder tener los dimensionamientos que hemos querido. Y claro, ahora necesitamos validarlas, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer con el proyecto. Claro. Así que muchísimas gracias. Literatura les vamos a hacer llegar mediante correo electrónico masivo en algún momento. Esta presentación, al igual que todas las presentaciones anteriores desde el lanzamiento, están siendo editadas y subidas al canal de YouTube del Centro de Humedales del Río Cruces, donde pueden tener acceso
libre. Así es que quienes han perdido la clase anterior de Gladys, que era sobre caracterización de aguas grises, le hacemos la invitación a que pueda ver esa cápsula y poder nivelar el conocimiento hacia adelante. Así es que nos despedimos. Muchas gracias, Ismael, por tu tiempo. Gracias a todas y a todos por participar. Y nos estamos viendo mañana. Saludos a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.